Hey, ¿qué más? Estamos aquí en Recalculando Ruta, un episodio muy bacano acerca de las mascotas. Estamos aquí con un experto que ya les voy a presentar. Estamos aquí con David Ruiz, que ha grabado con nosotros episodios sobre el autoconocimiento y temas de psicología. Entonces creo que va a ser un episodio bien sustancioso. Bueno, primero vamos con García. Decinos quiénes sos, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Alejandro García, soy médico veterinario desde hace 8 años. He tenido la oportunidad de tener un recorrido interesante, he sido docente universitario y yo creo que el contexto más importante es la experiencia que uno gana con los años y lo que uno va eh, aprendiendo o descubriendo en el camino con respecto a los temas de la importancia de la mascota, la relación de la mascota en una familia, eh, y lo que uno mismo sufre también como dueño de una mascota, como un propietario más. ¿Vos crees que las mascotas son como un hijo? Podría equiparar. Muy pregunta Buena peligrosa, pregunta, pero muy sí. interesante. Bueno, yo personalmente tengo 5 mascotas, 3 gatos y 2 perros, y yo a ellos me refiero como mis hijos, teniendo claridad y teniendo entendimiento de que no son un humano más, pero sí son un miembro más de mi familia. Y para mí eso es lo que los acredita como mi hijo, ¿cierto? Yo incluso tomé la decisión desde el 2000, la decisión estaba tomada como desde el 2011, pero desde el 2019 estoy operado. Yo Ok, no planeo tener descendencia y veo a mis mascotas como un miembro de mi familia, de mi núcleo familiar. qué bueno. Bueno, ahora vamos con David Ruiz. Da una breve presentación a qué te dedicas y también por qué crees que vos como psicólogo tenés que ver con el tema animal. Muy bien, gracias Juanda. Yo me llamo David Ruiz, psicólogo. Hemos hecho pues otros Ya lo capítulos conozco. donde eso, para hacer un resumen, hemos hablado en el primero de autoconocimiento, en el segundo hablamos de psicoterapia, esos dos ya salieron a fecha de hoy. Está full. Quizá, bueno, no sabemos cuándo saldrá el tercero que ya tenemos grabado, que es psilocibina. Entonces, eso, si no saben todavía, este es el primer video que ven. Si llegan, porque Alejandro pues está en el video, que yo sé que seguro mucha gente va a entrar aquí pues por escucharlo a él. Entonces, para que se devuelvan en los videos y para que consulten toda esa información. Sobre todo pues el tercero, el anterior a este, conmigo, que es el de psilocibina, pues muy recomendado porque de verdad nos sentamos aquí con información y con buena consulta. Entonces, yo estoy aquí para, por una línea que tenemos en este podcast que es de autoconocimiento. Entonces, la idea es hablar de autoconocimiento y de herramientas de autoconocimiento desde muchas formas diferentes, ¿cierto? Tomándonos la vida misma, la realidad misma que vamos viviendo y vamos transitando como una misma herramienta de autoconocimiento, ¿cierto? Pues porque ya voy a ir muy profundo, voy a empezar muy profundo. Hágale. Pero ¿por qué estamos aquí y por qué vinimos aquí a este mundo, a esta vida, ¿cierto? Y quizá la respuesta te la va dando la misma vida en la medida en la que la vas viviendo. Entonces, por eso las mascotas son una de las cosas vitales de las que tenemos que hablar en este tema del autoconocimiento. Porque vamos a ver ahorita, vamos a ir llegando allá, cómo las mascotas se vuelven unos seres en los que el humano, el dueño, pone muchos elementos de sí mismo, elementos psicológicos, mentales, eso, bueno, como Por para... eso dicen por ahí ¿Cómo que, reflejo? Ok. que las mascotas se parecen a su dueño. Sí, Y de sí, hecho, sí. cuando uno, a lo largo de la vida, uno se va dando cuenta que efectivamente muchos animales empiezan a adquirir ciertos comportamientos o a adaptarse o a imitar comportamientos de sus tutores. Brutalísimo ese tema. Exacto. Entonces, una persona cuando va a buscar, o sea, una persona, ¿por qué busca una mascota? Muy interesante. Sí, Bueno, yo creo eso, ya, para que lo introduzcamos con nombre, eso es el papel de la mascota en el núcleo familiar, que es como lo que habíamos planteado que por donde íbamos a empezar hablando. Yo creo que esa pregunta tiene una raíz muy, muy antigua y hablaríamos desde el paso del hombre de ser nómadas a empezar a volver asentamientos y volver, porque ahí empieza un término muy importante y es la domesticación, ¿cierto? Y la domesticación es el paso o la toma de esos animales con los que convivíamos en este gran mundo, exactamente, y empezar a generar unos vínculos, ¿cierto? Y estos vínculos tienen una función inicialmente, ¿cierto? Porque Suelo si quieres. el ser antiguo o el cavernícola o el Homo sapiens sapiens, pero de la antigüedad,
no cogía al perrito inicialmente o al lobito porque fuera muy bonito, sino que tenía que cumplir un papel. En ese momento y en todo momento, la supervivencia siempre era la prioridad, ¿cierto? Entonces empezaron a tomar los animales, principalmente los vegetarianos, para utilizarlos de alimento. Entonces empezaron a cuidarlos y a reproducirlos con el fin de, hey, vengan, ustedes nos van a servir de alimento, vengan que nosotros les vamos a suplir a ustedes de pastico, de comida y demás. Más adelante, entonces, con los lobos que seguían a estos nómadas y demás, los lobos seguían y quedaban con las carcasas de los animales que no se comían, aprovechaban todos estos detritos y todas estas sobras que dejaban y decían, bueno, espere que seguir a esa gente está como muy interesante, ¿cierto? Okay. Entonces ahí se empezó a hacer unas relaciones, unas simbiosis en las que el humano aprovechaba a estos animales, a estos carnívoros, omnívoros como son el perro y el gato, y aprovechaban porque, venga, es que estos me están eliminando roedores, me están eliminando plagas que no me sirven y me están avisando temprano cuando vienen lobos, me están avisando temprano cuando hay otros depredadores, cuando vienen otros humanos. Entonces cumplían un papel de ayúdame que yo te ayudaré, ¿cierto? Entonces así comienza la domesticación, ¿cierto? De hecho, en este momento el animal más cerca a la domesticación total, ¿cuál creen que es? El perro. No, pero ese ya está domesticado. El elefante. El elefante es el animal que ya se encuentra al borde de una domesticación total, ¿cierto? Que en países de Asia sí se están creando de una manera... Domesticación total. Exacto, muy interesante. O sea, el término. En este momento todavía no se ha logrado establecer una simbiosis total en el que se pueda tener a los elefantes en su totalidad cohabitando en comunidades. En comunidades. Pues en la casa implicaría una estructurización diferente, sí, pero cohabitando con naturalidad en la sociedad. Que no les incomoda a nosotros o nosotros a ellos tampoco, ¿cierto? Todavía se desatan crisis en los que los elefantes que han tenido amaestrados y demás pueden tener todavía crisis en que hay unas tragedias terribles que pueden llegar a lastimar personas y demás. Pero está cerca de se considera que es el más cercano, sí. Y eso a mí me lleva a algo muy curioso, que más adelante yo lo concluiré, pero por ahora en algún momento se creó un vínculo tan fuerte entre animales entre perros, entre lobos y humanos, entre felinos y humanos, felinos pequeños, sí, todas las especies de gatos, pues. Se creó un vínculo tan fuerte que a día de hoy, lo que yo te decía la otra vez, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo puede conectar con cualquier perro, cualquier gato en cualquier parte del mundo. Sí, yo creo que con el paso del tiempo se generó un vínculo que ya trascendió netamente una relación simbiótica. Ya se estableció un proceso emocional interesante, en especial porque los papeles o las funciones cambiaron. O sea, no es la misma realidad actual, o sea, no necesitamos a nuestras mascotas para que nos cumplan un papel. Ya hoy en día pasan a ser un miembro de la familia. Ya algo más sentimental. Un miembro elegido. Ni siquiera que cumpla alguna función. Exactamente. Obviamente todavía los hay. Todavía está las zonas del campo en el que el perro te ayuda en la parte de la casa. De hecho, hay unas guías muy interesantes. Cuando yo estaba buscando hace poco unas guías de control de parásitos, ¿cierto? Y caí en cuenta, porque era una guía de España en que utilizaban unos términos sobre si su perro sale todavía de casa y tiene que cazar zorros, y ahí me hizo caer en cuenta, venga, claro, es que en otras partes del mundo todavía se utilizan los animales con una función que cumplir, ¿cierto? El perro, exactamente. Entonces en Escocia todavía los ovejeros, los colis y demás cumplen un papel el que ya tienen escrito en la genética. Esos perros nacen sabiendo qué papel tienen que cumplir. Estos perros por allá como tibetanos, como de Asia, el mastín tibetano, que les ponen esos collares con púas hacia afuera para que los lobos no vayan a porque tienen que proteger los rebaños. Entonces, claro, los equipan también. Y son animales que se han desarrollado genéticamente para enfrentar todas estas medidas. Pero ese desarrollo genético ha sido por impacto humano. Claro, y ahí sí tuvo que ver el impacto humano. ¿Por qué? Si vamos a hablar desde genética, el perro viene desde el lobo, del Canis lupus, del lobo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Con el pasar de miles de millones de años, no, de miles de millones no, pero sí de miles de años, los perros que empezaron a hacer esa vertiente desde el lobo empezaron a adaptar sus características para cumplir el papel que se buscaba, ¿cierto? Entonces tenemos los terrier, el fox terrier, el Yorkshire terrier. Esos eran lobos pequeños. Ojo, los terrier no, son animales que
como su papel empezaba a ser muy específico, empezaban a seleccionar, nosotros como humanos también cumplíamos esa función de seleccionar a el que nos cumpliera más el rol que buscábamos. Los terriers, por ejemplo, su nombre deriva de animales que buscaban en madrigueras. Los terriers son para a buscar en madrigueras, conejos, serpientes. Por chiquitos. Los chiquitos, exactamente, los tejones y demás. Entonces son animales o que se enfrentaban o eran para sacar la presa y que el cazador la cazara, o eran para defender de presas o de depredadores que se escondían en madrigueras. Estamos los perros, los colis, los pastores, que son animales que tienen muy instaurados ya en la genética y adaptaron sus características evolutivas a cumplir su papel, a ser rápidos, ágiles, a tener movimientos y cortes rápidos para poder rodear apropiadamente el ganado. Y tenemos otros animales que eran más de carácter protector. El comondor, que está lleno de rastas, un perro, es como una trapeadora gigante, blanco, gigante. Y que si uno lo va a ver, o cuando uno va a ver las características de la raza, uno dice, venga, pero entonces tiene una tendencia a ser ciego, no tiene una visión 20/20. Pero claro, es que en su hábitat natural, en sus regiones de donde orunda esta raza, eran donde había nevados constantemente, era de poca visibilidad y se tenían que guiar más por el olfato y el oído. Y entonces son animales que con facilidad tienden a tener una tendencia agresiva, porque es que ellos tenían que proteger los poblados de cualquier invasor y demás. Entonces, digamos que la parte genética se cumple un papel muy interesante porque fue la adaptación desde el lobo a la subdivisión a cumplir los diferentes papeles que cumplía cada mascota. ¿Cuál es la cuestión? A medida que pasa y evoluciona la sociedad humana, desaparecen muchas de estas funciones, ¿cierto? Ajá. Yo ya no necesito a un beagle para que me haga función de trompeta apenas encontré una presa y pegue su grito, como hacen los beagle, para que uno pudiera ubicar dónde está la presa. El beagle hoy en día hace eso encerrado en un apartamento. Entonces la gente no lo entiende. Pero este perro tan bulloso, pero que qué no pereza. Si uno de pronto pues adopta un perrito, pues una raza Entender como tal, todo esto. entender Claro, de vida. porque es que esa es la cuestión. Hoy en día estamos en la sociedad de lo efímero y de lo superficial. Entonces me gusta este perro porque es muy bonito, es la moda. Entonces, es que el beagle siempre ha sido muy bonito, todo, pero tienes que ser consciente de que es una raza que puede tener unos requerimientos diferentes, ¿cierto? Y hay que entender que los animales no son un carro, ¿cierto? Cada animal tiene es un sujeto único, independiente, que tiene sus gustos, sus mañas, sus complicaciones, puede tener sus enfermedades, pero siempre igual va a haber un componente genético que lo identifique y que va a cumplir un papel importante. Entonces, si yo quiero un animal para que haga locha en la cama conmigo, pues no voy a conseguir un border collie que va a estar corriendo para arriba y para abajo trayéndome la pelota, sino un animal que tiende a ser un poquito más sedentario, más quieto, un bulldog inglés, un bulldog francés, aunque hay unos bulldog franceses que son una papeleta también. Pero si yo me consigo un beagle y yo no espero que sea un perro bulloso, estoy eligiendo la raza que no es, porque es un animal que se diseñó genéticamente para que hiciera bulla, para que llamara. ¿Cierto? Okay. Entonces hay gente que se frustra, es que este perro tan bulloso, lo dejo solo 20 minutos y empieza los gritos. Claro, pero ojo, ¿tú sabías que estabas consiguiendo al momento que lo conseguís? Claro, estoy seguro que más del 90% de las personas... Exactamente no, hoy en día nos miramos en la estética, el que me gusta hablar. Claro. Pero ese diseño genético del que estás hablando, tan interesante, el ser humano lo hizo de una forma muy intuitiva también. Sí, fue pasando, todo fue planeado. Sí y no. Porque es que al fin y al cabo la selección genética se hace para cumplir lo que a mí me gusta. Mira que este perro se la lleva muy bien, me entiende muy bien los comandos, él me entiende muy bien al momento que yo necesitaba que pastoreara. A este berraco yo le voy a sacar critas. Y así empezó a lo largo de muchos miles de años. Y eso es selección natural, pero artificial. Así como por definición la selección natural que habla Darwin es que no es la mejor característica la que va a triunfar y seguir, sino la más adecuada para sobrevivir, ¿cierto? Porque no es que sea el animal más fuerte el que va a sobrevivir, sino el que sus características le permitieron continuar. Puede que el animal más fuerte se enfrentó a un perro más fuerte que lo terminó comiendo y que el más rápido dijo, no, yo a eso no me voy a enfrentar. Y huir le sirvió para sobrevivir. Claro. En este caso, nosotros los humanos fuimos los que generamos esa selección genética, buscando los rasgos que nosotros nos parecían más pertinentes. O sea, eso fue muy bueno para el desarrollo de las razas. Claro. Así se establecieron la sinología, el estudio de las razas de perros, ¿cierto? O sea que en la evolución como tal, vos me dices, vienen del lobo. Pues si uno se imagina un lobo pues es gigante. Una cosa gigante. Una cosa gigante, o sea, la cabeza es una cosa...
Y uno ve ahora, pues, El perritos chihuahua, así, el chihuahua, no, exactamente. pero ¿cómo es Tiene que posible? haber un componente de otros animales, de otros cruces con lobos de razas más pequeñas, tienen que haber cruces con ciertos componentes genéticos hace muchos miles de años Eso con mucho zorros tiempo, y o sea, demás. se Sí, requiere sí, mucho sí. tiempo. Es que la evolución es una cosa Por eso, que uno hay veces se la piensa en los últimos 2000 años, ¿no? Eso tiene que hablar de más de 6000, 8000 años de transformación con poco a otros poco. caninos. Sí, con otros cánidos. Ajá, exactamente. Pucha. Y de De vuelta, ahí Por vienen los ejemplo, tamaños. y es que, sí, exactamente. Y ahí es que uno empieza a analizar. Entonces hay unas clasificaciones, los Spitz o razas antiguas, que son el Pomerania, el Carelobo, el Kishond, el Pomsky, todos esos que tienen ciertas características, aunque el Pomsky es un cruce pues con siberiano y todavía apenas se está estableciendo como raza, pero tienen unas características que vienen de la zona nórdica europea, que uno ya sabe hacia dónde está buscando. qué nota, qué nota profundizar en eso, pero yo creo que No. sí iría un capítulo también. No, sí, Interesante. ahí lo que, Pero sobre todo tener imágenes. Ahí lo que enfocaba justamente es el hecho de que, aunque la unión de las mascotas, y me disculpan que me enfoque en perros y gatos, que es el área de mi experticia, es el área de mi experticia, el papel cambió. Y hoy en día nosotros, con la evolución de la sociedad, se ha perdido sus funciones, pero nosotros como sociedad no permitimos que se pierda la raza. O sea, yo ya no necesito un pitbull para que pelee contra los toros salvajes, ¿cierto? Pero sí es el pitbull que me cuida la casa, ¿cierto? O es el pitbull con el que yo me arruncho en la cama a hacer pereza, ¿cierto? O sea, nosotros ya, un animal que tiene en su genética unas funciones, nosotros ya no le estamos proporcionando el cumplimiento de esas funciones y ya pasaron a ser un miembro de la familia. Exacto. Y ahí viene, por ejemplo, la antropomorfización del animal. Es eso. Ese ya es un término muy complejo. ¿Por qué? Algo tiene que quedar claro, y es que por más miembro de la familia que las mascotas se están tornando, como parte de las libertades o del bienestar de los animales, está el reconocimiento o el entendimiento de que siguen siendo animales, ¿cierto? Y son un miembro de la familia, pero no son un humano más, ¿cierto? Y dentro de la manera en que nosotros les proporcionamos bienestar a ellos, y es entender esas 5 libertades de los animales, que estén libres de hambre y sed, ¿cierto? Que estén libres de dolor y enfermedad, que estén libres de la incomodidad de las temperaturas y del medio ambiente, que estén libres de manifestar su comportamiento natural y que estén libres de miedo y angustia, ¿cierto? Por definición, de ahí o de esa estructura que son 5 libertades que se establecieron en Gran Bretaña hace años, nacen las leyes de los animales en diferentes zonas del mundo, ¿cierto? O sea, la ley de colombiana de bienestar animal se rige en torno a estas 5 libertades, por decirlo O así. sea, había una ley. Yo Sí, no sabía claro. que había una ley. Sí, Sabía que de 10 pronto había como derechos y cositas, pero una ley ya con esas libertades. creo que es 1776 o 1706 de enero 6 del 2016, me acuerdo. Yo sé que reciente, va por ahí. es muy Sí, reciente. claro. Pero deriva de una ley que había antigua. Fue una modificación de una ley antigua en la que todavía se veían los animales como semovientes, como objetos que se mueven. Entonces, uno de los cambios importantes que hubo en la transición de esta ley fue pasar a ver a los animales como un ser vivo con derechos, ¿cierto? Que fue un cambio importantísimo porque, o sea, hasta el 2015 todavía se veía a los animales o se tomaban bajo un entorno de ley como un objeto de pertenencia y no como un ser sintiente, que eso es importante. Me acuerdo de Harry Potter cuando había toda esa campaña por volver a los elfos A los elfos domésticos, claro. Seres también. Eso- ¿Me dice Harry Potter? Sí, perdí. Qué ofensa. Responsabilidad de verlas. Pero entonces ahí está, derivado de esto, a lo que iba con el punto, es que dentro de estas 5 libertades hay una muy importante y que es la que más estamos siendo negligentes hoy en día, y es ser libres de expresar su comportamiento natural. Y la cuestión es que hoy en día muchas personas estamos tornando a los animales o estamos forzando en ellos un comportamiento que no es natural o antropomorfizándolos, dándole características humanas. Exacto. Como si humanizándolo. Humanizándolo. Entonces, mirar, este perrito está vestido, lo tienen con un vestido o un busito, entonces ahí hay que decir, bueno, espérenme una cosita, puede que sea un perro de pelaje corto, está haciendo frío, ponerle un buzo no es un problema, hasta le estás favoreciendo no tenerlo a la intemperie en un animal que no está adaptado para el frío. Pero vos lo vestís todos los días, está haciendo un calor terrible y lo tenés todavía el buzo que porque se ve muy lindo.
no lo dejas caminar y lo llevas en un carrito constantemente que para que no se ensucie las patas. No, venga, él necesita caminar, eso hace parte de su desarrollo, de su naturalidad. No me gusta que interactúe con otros perros porque es que se me lo ensucia. No, venga, eso hace parte de su libertad. Él necesita expresarse, él necesita comunicarse, él necesita interactuar con otros animales como parte de su desarrollo natural. ¿Cierto? Y lo que pasa es que ahí vienen dentro de la antropomorfización, que el concepto es antropos es hombre, morfización es cambio, transformación, entonces transformar algo que no es un hombre o mujer, ser humano, en un ser humano, con ese tipo de características. Entonces lo que yo hablaba con García cuando estábamos preparando todo este tema es qué significa la mascota para la persona. El papel que está cumpliendo la mascota. Bueno. Pero, y más allá que el papel, es el significado que la persona le da a su mascota, que ya ahí entramos... Que es diferente en cada persona. Exacto. Y ahí ya entramos en un concepto que ya es muy psicológico, que es el tema de la proyección. Muy bien. La persona proyecta cosas de sí misma en su mascota y determina cosas por su mascota. Y muy bacano que hablemos de esas 5 libertades para que la gente tenga en cuenta que la mascota necesita esas 5 libertades básicas. Para el bienestar. ¿Cierto? Sí, por ejemplo, una persona que piense, no, es que yo conozco a mi perro, es que yo lo conozco, es que a él no le gusta socializar con otros perros, es que no le gusta, es que yo lo conozco, es que yo sé, ¿cierto? Como esos experimentos que mostraban, es que a mi mascota no le gusta la carne, él quiere es comer ensalada y ponían un plato de carne y comida y el perro llegaba a comer carne desesperado. Es más, yo tuve un propietario así, tenía un propietario que decía, es que mi perro es vegano como yo. Y el perro sufrió del hígado por falta de proteínas. Exactamente. Entonces, ¿y él por qué decidió que era vegano? Porque él considera que el perro era vegano. Ajá. Pero solo por eso, o sea, no entonces, porque él considera no recibe carne. Ajá, él dice, no, es que él no necesita carne. Y entonces yo me sentaba y le explicaba. No necesita, los perros son omnívoros, no son ni que carnívoros, como siempre dicen. Los gatos son carnívoros, pero los perros son omnívoros, requieren también de una proteína animal. La proteína animal fue vital en la evolución, tanto de los animales como ellos, como la de nosotros. Es que la proteína animal fue vital para nosotros en el desarrollo cerebral. La cocción de esta fue vital para los aminoácidos adecuados para que el cerebro se desarrollara. Es entendible y es muy respetable y es un debate hermoso y gigante el tema de ser vegetariano, vegano y demás. Eso es un tema en el que no entraremos. Pero hay que entender que son animales que está comprobado científicamente que requieren. No te puedes imponerlo. O sea, exactamente. Y él se cortaba un dedo diciendo, no es que mi perro es vegano como yo. Y yo le explicaba, y es que está teniendo una falla hepática, me está teniendo falta de aminoácidos y de proteínas, no se están formando adecuadamente. Entonces el perro me llegaba bamboleando líquido en el abdomen porque no se estaban formando proteínas, porque el hígado no tenía recursos para generarlas. Yo le trataba de explicar, entonces fue un proceso muy complejo. Pero es eso, hay veces las personas proyectan sus gustos o lo que está transcurriendo en su vida en los animales. Y también ahí entras en algo muy interesante que tenemos aquí pues pendiente, incluso no lo saltamos. Volviendo a eso es, vos llegas, identificás ese animal así, que tiene le falta algo, porque no está comiendo suficiente carne. Le haces un tratamiento y el animal mejora y vive, ¿cierto? Voy a eso. ¿Qué pasaba antes cuando el auge de la veterinaria, pues sobre todo aquí en Colombia, el origen de esa veterinaria no estaba, no había veterinarios? ¿Cuánto duraba un animal? Y a día de hoy, ¿cuánto está durando una mascota? Tenemos que tener en cuenta algo muy claro, exactamente, y es la evolución de la tenencia de la mascota. Empecemos porque también en la época en que no había veterinarios, tampoco es que hubiera mucho vegetariano y vegano. Pero sí es el entendimiento, claro. Sí. Y es entender esa evolución del paso de la mascota, ¿cierto? Poco a poco en esa transición, el animal, así hablamos de hace unos 60, 70 años, 50 años incluso, la mascota era el perrito de la casa, pero el perrito estaba cojo. Esperemos unos días a ver si se le pasa, porque... Pues esperemos, pues ¿qué más le vamos a hacer? No hay para dónde llevarlo. El veterinario es para caballos y las vacas, ¿para qué es cierto? O sea, el reconocimiento del mundo de la veterinaria también ha tenido un cambio muy importante. Sí. Es que si hablamos del origen de la medicina veterinaria, estamos hablando de los militares y de los que cuidaban a los animales de consumo y a los caballos, que eran una herramienta importantísima para la guerra y para el desarrollo de la sociedad. Poco a poco se fue introduciendo la medicina de pequeñas especies. El perrito está cojo porque mira que me lo mordió otro animal con el que estábamos cazando. Venga, limpiémosle al menos la herida. Pero lo importante era el del caballo, el importante era el de las ovejas, el de las vacas, ¿cierto? Y el desarrollo
con la primera escuela veterinaria que fue en Lyon, Francia, que se empezaron a formalizar el conocimiento de la medicina animal que se origina desde los griegos. De hecho, Aristóteles es uno de los fundadores teóricos de la medicina humana y veterinaria, ¿cierto? Aristóteles. Sí, desde esa época. Entonces, y la evolución y el tránsito hacia la medicina de pequeñas especies, hoy en día es el mayor auge, ¿cierto? La medicina de perros y gatos es lo que manda la parada, o lo que está mandando la parada en la sociedad Es lo que actual. más consume, por decirlo así. la Exactamente, gente, o es sociedad. a lo que está teniendo la tendencia a los estudiantes a dirigirse. Pero eso, hay que tener claro que el origen de la medicina veterinaria eran las grandes especies, los animales de consumo, los animales que nos cumplían un papel. Los de producción. Exactamente. Exacto. A día de hoy, lo que te decía, ¿cuánto se le ha mejorado la expectativa de vida a perros y gatos? Si hablamos de Gracias a ti. animales, si hablamos de poder, ahí sí me tengo que enfocar un poquito más en animales pequeños, que eso es lo que yo manejo. Hágale. Bueno, porque si hablamos de caballos, los caballos pueden llegar a durar 25, 30 años, bien cuidados hoy en día, ¿cierto? Pero si hablamos desde un histórico, los animales en la naturaleza tenían una expectativa de vida, al igual que el hombre evolucionó su expectativa de vida con la implementación de cuidados, la medicina, entonces empezó a extender. Entender y la cocción de los alimentos, la mejora en la nutrición, empezó a extender la expectativa de vida del hombre. Lo mismo pasó con los animales, ¿cierto? Si hablamos de la naturaleza, el animal que iba a sobrevivir, a llegar a una tendencia de viejo, entre comillas viejo, porque pocos iba a llegar un animal en la naturaleza, no es natural que un animal llegue a viejo en la naturaleza, siempre se va a enfrentar con un depredador, ¿cierto? Sí. Pero, Sí, porque se va quedando sin claro, comer, a sin- medida que se deterioran sus habilidades, la naturaleza cumple su papel y es poner al nuevo ahí, exactamente. Uy, venga, aquí hay que hacer una pausa, parce, muy, muy dura a nivel psicológico e incluso a nivel transhumanístico. O sea, vayámonos lejos con eso. Y es que, parce, que vuelta que el hombre, el ser humano, Corta la cadena natural. Exacto, llega a viejo y hay culturas que valoran mucho esa ancestralidad, esos viejos. Quizá nosotros, de pronto sí se nos habló de eso, de un respeto a los mayores. Claro, Quizás eso de pronto ya no se cultiva tanto. ya no se cultiva tanto, es verdad. Hay culturas como las japonesas, algunas asiáticas, en las que todavía al anciano se le venera. Sí, es el Yo considero que en este respeto. momento, lastimosamente, se ha perdido mucho eso. Pero ¿a qué vas? ¿A qué vas con la pregunta? A que el ser humano es una especie Como diferente, como aparte. diferente. Es que la formación de la psiquis, el entendimiento y el crecimiento del pensamiento como tal, que es lo que nos diferencia del animal, ¿cierto? La psiquis del humano es lo que nos diferencia de la parte etológica o comportamental, que es lo que tiene el animal, es lo que nos diferencia y nos permite ser, para bien o para mal, es que no hay una manera de cuantificar esto, pero nosotros somos unos seres que desarrollaron la capacidad de intervenir en la naturaleza, ¿cierto? Nosotros Y usarla. moldeamos Es que la mira, naturaleza. mira lo que dijiste ahorita. El ser humano influye sobre el animal y eso es natural, de una forma natural. Es natural, pero, aunque no sé si la palabra pero cabe, quitemos la palabra pero. Digamos que es natural y artificial, porque Sí. el humano lo controla. Entonces, ¿qué tal esta teoría? Aquí se las dejo. ¿Qué tal si la inteligencia artificial es un paso normal y natural en la vida? Solo el tiempo lo va a En el definir. universo. Y ojo que no estoy siendo patrocinado por ninguna empresa. Pero si ChatGPT nos quiere Ya regalar no un soy- algo, Yo soy un robot ya disfrazado de hombre. Pero entonces ahí venía, ¿qué estábamos hablando? Con ese tema de la conciencia, pero bueno, para terminar esto, para cerrarlo, sí, simplemente quería hacer una reflexión sobre, Sí, o sea, sobre la humanidad. prácticamente Un momentico. yo quería como ahondar en eso. Ah, bueno, espéreme. Sí, sí. La expectativa de vida de los animales. Así es, Entonces, terminemos eso. con el terminemos. exacto. Con la modificación de todos estos factores que normalmente pueden variar la expectativa de vida de un ser vivo, su nutrición, en la manera en que va a enfrentar una enfermedad, porque los animales igual contaban con sus maneras de hacer esto, ¿cierto? Sí. Sin embargo, los animales no llegaban a viejos, ¿cierto? Ahora, con la evolución, con la mejora en la nutrición, con que el animal no tiene que estar buscando el alimento, sino que el alimento se le va a suplir constantemente, ha ido mejorando. Yo hablaría de que los animales llegaban cerca de los 7, 8 años, que estaban en el pico de la fortaleza. A medida que entraban a la vejez, 9, 10, 11 años, ya empezaban a disminuir las poblaciones,
Hoy en día, el perro más viejo que yo he atendido tenía 23 años. 23 años, era un Mucho, poodle. es un caballo. ¿Es posible hacer esa comparación en vida humana, en años humanos? O Variaría, pero sería cerca de unos 120 años, ¿cierto? Era un poodle y no tenía un solo diente. Yo mismo le quité varios en limpiezas dentales y todo, pero me mordía con unas encías a más no poder, era bravo hasta el último día. Pero ahí está la cuestión. Es una vía, entre comillas, artificial, porque se le permitió una extensión fuera de lo que naturalmente encontraría, pero que hoy en día es normal encontrarlo. Y decir que no es natural eso sería decir que yo llegara a los 70 años ya no es natural. O a los 90, a los 100, quizá, parce, en algún momento a los 200 los años. natural se Ahora, transforma. un punto muy importante que tú dijiste era los concentrados, y eso también tuvo una evolución, ¿cierto? El concentrado, el pienso, nacieron como una forma fácil de encontrar comida para ellos. Y es entender que es que si yo tengo un pedazo de carne, pensar, me lo como yo o se lo come el perro, pues claro, la gente dice, no, primero voy yo, después va él. Que ese fue el objetivo al principio. Primero come el humano y los restos quedan. Entonces la cuestión derivó en que necesitamos que ellos comieran algo. Entonces, inicialmente el pienso, el concentrado, ese alimento sólido, era muy similar al del caballo, el de los cerdos, altas cantidades de harina, poca proteína y demás. Con la evolución del tiempo, el concentrado evolucionando a las dietas actuales que hoy encontramos, que son dietas muy completas, muy complementarias, y va a salir y me van a regañar mucho en el chat diciéndome, pero es que las dietas naturales son mejor. Y sí, ojo, son una alternativa más. Decir mejor o peor creo que es hablar de palabras muy grandes, ¿cierto? Porque yo tengo muchos pacientes que no me toleran una dieta natural por más que lo han intentado, pero con el concentrado se me mantiene magnífico. Como tengo muchísimos pacientes que son totalmente intolerantes a las dietas concentradas o artificiales y que con las dietas naturales se me mantienen magnífico. Ahí cuando hablamos de alimentación es un tema complejo, pero es entender que la alimentación, como en el ser humano y en las mascotas, es debido o específica para el sujeto que la va a recibir, ¿cierto? Es así como yo puedo comer frijoles y está perfecto. Mi hermano come frijoles y está una semana en el baño. Es entender y es buscar lo más apropiado para mi mascota, que me recibe, que la mantiene sano, que le gusta. Es conocerle. Pero conocerlo a él. A mi mascota. Porque no es lo que yo creo. Exactamente. Es buscar y es ser conscientes. O sea, es ser conscientes de que cumplan los parámetros básicos y sus necesidades básicas, y ya empiezan los derivados. ¿Le gusta o no le gusta? Venga, es que cada vez que come esto le da diarreíta. No, venga, es que cada vez que come esto me pasa 2 días con ese abdomen temblándole el dolorcito. Es buscar por ese lado. Y ese mito, o no sé si es mito, un tip para la audiencia, pues hay como los cuidados económicos. Listo, o sea, ahí entremos en el tips para alimentar. Probablemente me maten las grandes compañías después de esto. No, mentira. Lo que sucede, a ver, cuando hablamos de una gama premium, básica o super premium, estamos hablando de calidad de materias primas. Y es ser franco. Si yo tengo dinero y tengo manera de yo comprarme un solomito en el supermercado y no comprar tabla allí en la carnicería que se ve medio dudosa procedencia, pues lo voy a hacer. Sí. Es lo mismo estamos garantizando con esto. Los concentrados super premium, al menos la gran mayoría, muchos pueden ser más publicidad que cualquier otra cosa. Más marca. Exactamente. Como pasa en la comida humana también. Sí. Pero los concentrados super premium tienen la tendencia a tener materias primas de gran calidad, proteínas de mejor calidad, más cantidad de proteína que de harinas o derivados, y eso es lo que uno está tratando de garantizar. Pero yo tengo perros o tengo pacientes que no me toleran un concentrado super premium y que con uno de gama baja se me mantienen perfecto, y que el propietario me dice, no, pero entonces ¿cuál le cambio? Yo no, déjemelo ahí, porque lo primero es que él esté bien, y si él con ese está bien, no me está presentando problemas de salud, en los seguimientos él está bien, déjemelo ahí. Así como yo no estoy diseñado para comer langosta todos los días con caviar, puede que él me esté tolerando esto y me es intolerante a los concentrados de mejores gamas, déjemelo ahí. O sea, y también es entre especies, o sea, la misma especie es diferente cada mascota como tal. Pues vea, Royal Canin tiene una línea para diferentes razas. Entonces está para Bulldog francés, para Yorkie. No es que si le doy el de Bulldog francés a mi Yorkie se me va a morir. Para nada. Pues, por ejemplo, hace poquito me dio mucha risa cuando mi mujer se enojó que si le iba a hacer daño a mi perro porque se me comió el concentrado de los gatos. Yo dije, pues mal no le va a hacer. No es como si él en la naturaleza coge un pájaro y dice, ah, no, marica, este era para un gato. Y se va, no. Cierto, pero sí puede que la estructuración que le dan en su composición esté más indicada para un gato, pero no es que tampoco me lo va a matar al perro. Entonces la satanización como del cuido no es tan real. Vea,
uno va a encontrar haters en todo, ¿cierto? El concentrado es una herramienta que nació para cumplir una necesidad que tenía la sociedad con las mascotas, y es suplir alimento. Si todos los propietarios de mascotas trataran de darle dietas naturales, sería insostenible por la cantidad de mascotas que tenemos hoy en día. El concentrado es una herramienta y es un alimento posible. Si tu mascota no lo tolera, pasa a una dieta natural. La necesita. Si vos por gusto le querés dar una dieta natural para mantenerlo más natural y más... Perfecto, magnífico, es una herramienta, es tu decisión, pero cumplirle con los parámetros vitales. Pero la satanización que a veces tratan de darle, a mí me parece ilógica. Porque si fuera tan malo como todo... O sea, la manera en que ha mejorado las dietas es una manera impresionante, como ha mejorado la nutrición en nosotros con el establecimiento de dietas, sacando las cosas de gluten dentro de lo que es posible, pero tampoco es que entonces el gluten te va a matar a todo el mundo, ¿cierto? Lo mismo pasa con ellos. El concentrado es una opción alimentaria magnífica, que obviamente hay sujetos que no la toleran y que requieren otras cosas, se les hace el cambio, pero es una herramienta hermosa. Listo. Bueno, yo quiero volver otra vez al tema, haciendo el paralelo entre mascotas y humanos de una forma pues así, como que nos lleve a pensar de la siguiente manera. Vámonos ahora a la humanización a la mascotización del humano. Entonces, vea pues, pille pues. Entonces, hablamos de la antropomorfización, hablamos de cómo el perro, la mascota, el gato, tiene sus pues, pequeñas especies, que es de lo que estamos hablando hoy específicamente. Cómo tienen sus características, quizá no están diseñados para llegar a viejos, y que en este momento están llegando cada vez más a viejos. Eso nos muestra una diferencia entre seres humanos y animales, donde el ser humano cuando llega a viejo se le aprecia su experiencia, su intelecto. Entonces yo lo que pensaba era, ¿qué se le aprecia a una mascota cuando está vieja? ¿Qué le aporta a una casa, a un hogar? Me gustaría que contestaras esa pregunta y después nos vamos a la mascotización del humano. Ya, cómo no solamente hay humanos que fuerzan su voluntad en el animal y quieren que el animal tenga X o Y características, sino que hay humanos que permiten que su mascota, su animal, los entrenen, moldeen su comportamiento y su personalidad incluso. Vamos a ver. Entonces, la primera es, ¿qué le aportan los animales viejos a un hogar? Lindos recuerdos. Nada más. Es que yo creo que también lo que se construya pues en toda la vida del animal. Algunos hábitos también. Los animales, exactamente. Los animales en el transcurso de la vida, al volverse un miembro más de la familia, establecen un componente, un engranaje más dentro de los hábitos que obtiene la familia. Y me pasa mucho... con propietarios que llevaban 14, 15 años con una mascota, que después me toca volvernos a encontrar después de que lastimosamente la mascota fallece o me toca poner la eutanasia. Me dicen, Alejo, yo todavía me levanto a las 5 de la mañana a servirle cuido y me tengo que acordar, es que él ya no está. Pucha, quedó. ¿Cierto? Pero yo ya tenía, es que eso ya estaba en el chip, yo sabía que a las 5 de la mañana me levantaba o ya iba a sacarlo y dije, es que yo no tengo que sacar a nadie, pero entonces yo salí a caminar porque es que yo ya estoy acostumbrado a salir a las 5 de la mañana, 20 minutos y dar la vuelta en el parque, ¿cierto? Ojo, las mascotas pasan a ser un engranaje más del núcleo familiar y así como uno establece un montón de patrones de conducta con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, yo ya sé que es que a mi mamá le gusta el sancocho los jueves, pero es que, ¿sabes qué? Yo también me acuerdo que yo todos los jueves le daba pollito al perro y hay veces se les queda esa constancia y entonces cambia el hábito. Pues yo ya no tengo a mi perrito para darle el pollito, pero yo ya salgo todos los jueves a comer algo porque es la costumbre. Qué teso. Yo, por ejemplo, tengo una gatica de 20 años ya. Y madre. Ya es lo que es lo que nos comparte a nosotros, ella cariño. Que ella busca estar siempre... Y son un relojito. Sí. O sea, cae uno a la cama y ya los huevones casi no llegan, ¿cierto? Aparece. Ellos ya aportan. Es que en este momento las mascotas, su papel principal es aportar amor, ¿cierto? No, obviamente, pero es que el mío también es algo a ser hermoso, magnífico, pero estamos hablando de términos generales o de la mayoría. El papel que cumple en este momento es brindar amor y establecer ese mismo patrón de conducta que vos estableces con cualquier otro miembro de tu núcleo familiar. Muy bonito. Solo que este no te habla. Muy bueno. Lo expresa de todas maneras, pero es sinceramente. Y ahora la mascotización del humano. Vamos a hablar de esas mascotas que terminan volviéndose los dueños de sus humanos. Y deriva desde la misma temática. Hay veces se permite que la mascota te establezca algunos patrones de comportamiento. Ahí pongo un ejemplo. Uno de mis hijos, Zeus,
que era un lobo siberiano que me tocó dejar descansar este 1 de enero. Ese fue mi segundo hijo, gran hijo, digo yo. Él entrenó a mi mamá, siempre lo voy a decir, ¿cierto? Él era mío, pero él se sembró fue en mi mamá. O sea, él era con mi mamá para arriba y para abajo, él era la sombra de mi mamá. Mi mamá trabajaba en una silla de rueditas y él se le enrollaba y mi mamá se movía, él se movía con la silla porque sabía que le iba a pisar, pero él ya sabía, ¿cierto? Él era la sombra de mi mamá. Yo le iba a regañar y él salía corriendo y se escondía atrás de mi mamá y me miraba por el ladito. Y mi mamá a regañarme a mí que porque él iba a regañar. Pero yo siempre le dije a ella que Zeus la entrenó porque Zeus estaba dormido, se levantaba, se estiraba, miraba a mi mamá, iba, le ponía una pata, mi mamá se paraba, iba por una galleta y se la traía. Y yo, mamá, el perro te entrenó. Y aunque ese es un ejemplo muy exacto, es que miren que el perro ya sabía que iba donde mi mamá, le ponía una pata y eso significa que mi mamá le iba a traer una galleta. Hay muchos comportamientos que uno ya sabe que la mascota está empezándolo a uno a modificar también, porque es una relación, es una relación. Claro. Y en una relación no solo es unidireccional, sino que él también me entiende y él dice, bueno, cuando yo hago esto, sé que va a hacer esto. Pedro, mi perro, mi actual hijo, él me pone la cabeza y me chilla mirándome a los ojos cuando sabe que quiere salir. Entonces yo digo, bueno, espera que yo hace que te tengo que sacar porque él ya sabe qué es lo que significa. Lila, mi pomerania tuerta, se para en 2 paticas, empieza a hacer así con las manitos cuando quiere algo específico. Comida, normalmente uno está comiendo. Uno ya entiende que eso es la señal de ella que me está diciendo, hey, deme esta comidita, exactamente. Claro, pero entonces, sino que ese término suena bien fuerte. Mascotización del humano. Mascotización del humano suena como que le da el ego al humano, como que lo están dominando. Pues lo sentí así, pero a veces es la conexión. O sea, sí, eso es una conexión. Pero tampoco se aporta mucho en algunos casos, no en la mayoría, pero en unos casos muy específicos. El animal que, no, es que yo no puedo pasar por ese ladito porque es que ella se enoja. Y sale brava la gata a morderle a uno el pie si camina por ese ladito. O sea, cuando ya establece unos límites que no están, que se salen de él. Amo, mascota, y se vuelve... ella te está estableciendo unas normas que hasta ese punto no se podría llegar. Tremendo. Tremendo. ¿Qué dirías, qué le recomendarías? A ver, tips para la gente. Y eso es importante. Eso puede ser malo. Sí, claro. Eso va en contra de una relación sana. Pero eso, por eso César Millán apareció. Sí, exactamente. Y ahí va un tema que lo que iba a decir. Claro que es malo, porque eso es el establecimiento de una relación poco sana con tu mascota, pero eso no es algo que, es que fue mi culpa, o no, es que no puedo hacer nada. No, para eso hay profesionales, Dios mío. Y no hablo del médico veterinario, para eso hay médicos etólogos. Así como está el psicólogo en humano. Hoy en día hay especialista para absolutamente todo en medicina veterinaria, como hay en medicina humana. Lo único que nos difiere siempre va a ser la psicología, ya que los animales no tienen psiquis para que lo vea el psicólogo, sino que está el etólogo, que se encarga del comportamiento. Para eso están los expertos, para hacer corrección de patrones de conducta inadecuados. Cognitivo-conductual. Sí, está muy apoyado en lo cognitivo-conductual, pero sobre todo conductual. Para eso iba. Lo que Zeus hizo con Gloria, la mamá de García, se llama de Alejandro, del doctor Alejandro. Eso es un condicionamiento. Eso es un condicionamiento como lo investigó Pavlov. En un laboratorio donde ese experimento se lo cuentan a todo el mundo, veterinarios, psicólogos. Entonces él le servía cuido al perro, el perro comía. Le servía cuido al perro y tocaba una campana. Hasta que en algún punto solo tocaba la campana. Y con solo tocar la campana, el perro salivaba. Porque ya sabía que se había acabado. Exacto. Estaba ¿Y eso es consciente o inconsciente? Inconsciente. Usted no dice voy a salivar. Pero el perro no decía voy a salivar. El perro salivaba ya sin premeditar. Pero qué tremenda pregunta, porque para el conductual no existe el inconsciente. El conductual apareció en la historia de la psicología para decirle a Sigmund Freud y para decirle a los psicoanalistas, no, que ustedes de qué están hablando, cómo así que hay un inconsciente. Sí. Y el conductual dijo, no, todo es conducta. Entonces, quizá no... Muy interesante. No, depende del punto de vista, obviamente. Depende del punto de vista, claro. Si usted es cuántico... Yo lo hablo desde la inconsciencia, ya que no es premeditado. Yo no digo, sonó la campaña, sino que es algo que no puede evitar. Exacto. Sí. Es como, inconsciencia biológica, no inconsciencia de la psique, que ya es otra cosa. Exactamente. Pero simplemente no soy consciente de que hago esto. Entonces, claro, seguramente tu mamá llegaba a Zeus y al principio eso le generaba ternura, pero a la vez número 600 millones después de 12 años de compartir y vivir ya no le da ternura, sino que ya sabe automáticamente sus músculos, sus células se van decía, fue madre la galleta del perro.
Exacto. Y sí, o sea, si hay comportamientos, digámoslo, desfavorables en ese sentido, pues, de conductual, ¿cuáles serían los favorables como tal? Por ejemplo, la señalización para dar indicaciones. Mi mujer es una tesa, ella tiene una conexión hermosa con todos los animales y ella logra identificar el tipo de chillido que da el perro para saber si tiene sed porque se les acabó el agua, no tiene hambre. Eso es un idioma. Exactamente. Yo le digo, no, usted tiene una conexión hermosa con ellos digamos, una manera de comunicación, ¿no? Basada en esa conductualidad. Muy tesa. Entonces, ¿cuándo se convierte en desfavor? ¿Cuándo se Cuando, convierte al igual, eso es hablar lo mismo de cuando una relación persona a persona se vuelve desfavorable. Claro, sí, claro. Es en el momento en que el condicionamiento pasa a ser algo nocivo para el otro, ¿cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, para mi perro no era un problema que le dieran galletas, pero cuando ya tenía obesidad, ¿cierto? Entonces yo ahí era que tenía que sentarme con mi mamá. No le puedes dar tantas galletas, tienes que tener en cuenta que él sufre de la cadera y eso le va a traer más problemas. y así. Pucha, tremendo, tremendo. Se pueden tener relaciones tóxicas con el Con animal, algo así sí. como el amor te termina matando. Sí, o el perrito que está a dieta, le reducen gramaje y después de comer queda con hambre porque le redujeron el gramaje o el cambio con y le ponen a ladrarle al propietario exigiéndole más. Claro, eso es un patrón negativo, él no te puede estar exigiendo, ¿cierto? Te puede como, o sea, él se te a lo que uno como está buscando para su bienestar. Exacto, desde las 5 libertades. Exacto, no puede ser como que el perro, el gato, porque hay gatos también que arañan, hay gatos que se ponen bravos cuando no les sirven la Me comida. han mordido de todo, pitbulls, rottweilers, pastores alemanes, de todo. Le tengo más pavor a los gatos. Sí, los gatos son cositas serias. Sí. Y eso, y cuando el animal hace esa exigencia, eso se vuelve tóxico y uno supuestamente por amor. Sí, es que yo le serví un poquito más porque me seguía pidiendo. Es entender que, ojo, hay un punto en el que el amor mata. Claro, ese poquito más en una vez, pues no pasa nada, pero Pero lo haces, diariamente lo haces. eso se vuelve un animal obeso. Y es que ese es el problema. concepto de O es toxicidad. que le doy su cabanito y eso tiene mucha sal en un paciente hipertenso Claro. y así sucesivamente. El concepto de toxicidad es eso. No me acuerdo cuál fue el griego que dijo eso, pero yo creo que fue un griego el que dijo eso, el que todo depende de la cantidad de la sustancia. Sí, todo mata. Todo depende de la cantidad. Dependiendo de la Claro, cantidad. sí. Ujú. Bueno, entonces ahí en esa... bueno, de todas formas, sí, como esa parte como tiktokeable de 5 tips para volver a ser el maestro de tu mascota. Porque yo creo que el ser humano, pues esto es algo que yo identifico muy bonito hablando de esto, es como que el ser humano cuando en su proceso vital se vuelve maestro no solamente de su instinto, sino que también del instinto de los demás animales, como de lo que los rodea, ¿cierto? Es como una característica que tiene el humano. Se comunica y Es que, de pronto, no sé si la palabra domina, característica controla. que tiene el ser humano del entendimiento. Exacto, es lo que nos diferencia. entendimiento más bien, más que control y más que algo negativo. El entendimiento de todo, o sea, poder tomar cualquier aspecto y entender lo que va y saber si es bueno o malo, poder clasificarlo de una manera maniqueísta, nos permite dar una continuidad de saber si esto es positivo o negativo para mi mascota, ¿cierto? Si hablamos de eso, lo que usted decía, de decirte 5 tips para el bienestar de mi mascota, no, es difícil porque no soy un experto en comportamiento, pero sí son pautas que uno como médico sí tiene que tener claro. ¿Cuáles son esas entender pautas? entender el papel que tú cumples para tu mascota. Tú eres su propietario y su encargado de su bienestar, y eso no lo puedes dejar a un lado, ¿cierto? Segundo, entender que la ayuda profesional es una herramienta. Así como uno busca al médico, uno busca al psicólogo, en ocasiones tienes que buscarlo para tu mascota, ¿cierto? No hagas con tu mascota lo que no harías para ti. Procura no darle alimentos grasosos en extremo, todo, que así como son nocivos para nosotros, son nocivos para ellos. Eso son los primeros que me vienen a la mente. Excelente, no, bacanísimo. Bacanísimo. Ahora, Yo tengo ahí como para cerrar ese tema, entonces prácticamente, y cerramos todo lo que hemos hablado Hasta ahora. El problema es la ignorancia del humano frente al animal. Muchas veces. No, en gran parte. No tanto la conexión, porque conexión siempre va a haber, Ajá. sino la ignorancia. Que Nosotros no buena entendemos precisión. o todavía despreciamos mucho la profundidad de sus requerimientos. Entonces muchas veces despreciamos que ellos también tienen unos requerimientos emocionales, físicos y de salud
que a veces damos por sentado. No, y qué nota, porque eso tiene mucho que ver con el amor, que usted y yo ya habíamos identificado que hoy vamos a hablar de amor. O sea, esto es una trampa. Esto es una trampa para todo el que nos está viendo y nos está escuchando. Que autoconocimiento a través de los animales. O sea, nada. Este man y yo identificamos cuando estamos hablando de esto, que hoy vamos a hablar del amor y vamos a definir el amor. Y vamos a terminar con el amor. A través del animal. A través del animal, ajá. Entonces, ¿cómo era? Que entonces la persona tiene que de verdad educarse para O sea, poder a veces tomar la decisiones. ignorancia Eso, parte eso. del ser humano con las mascotas. Exacto, lo que vos dijiste. No es tanto la conexión, porque conexión siempre hay. Siempre va a haber con un animal. Lo que yo dije también al principio. Yo me puedo ir para cualquier país del mundo. Me puedo encontrar con cualquier perro en cualquier país del mundo, con cualquier gato en cualquier país del mundo. Y voy a poder conectar. Ese gato se va a dejar acariciar por mí. Ese perro se va a dejar acariciar por mí, dependiendo de la personalidad del animal y dependiendo de la actitud y la forma como yo le llegue a ese animal. Pero lo más seguro es que eso va a pasar. Eso va a pasar. Que entonces, por eso hablábamos del amor. El concepto del amor a través del animal, a través de la mascota. Así como lo hablan en la película Interestelar. ¿Te viste Interestelar ese día? Lastimosamente no. Se la tiene que ver. ¿Vos te has visto Interestelar? Pero ¿dónde lo menciona? El monólogo del amor en la personaje que es una de las pilotos de la nave, que ella está así con la cámara enfocándola al frente y ella es hablando del amor, dando una idea sobre el amor, que obviamente es del director, de Christopher Nolan, donde esa era parte de la tesis de la película de él, el amor qué es, en términos físicos, en términos cuánticos. Y lo que ella dice del amor es que el amor es una cosa, es un concepto muy loco que está más allá del tiempo y el espacio, porque nosotros podemos amar personas que ya no existen, ¿cierto? Y podemos proyectarnos a nuestra abuela, a nuestra mascota, a esa persona que ya no está con nosotros, o puede que esté viva la persona, pero ya ni siquiera hablamos con esa persona por X o Y. Y podemos pensar en esa Entonces, persona amas, y sentir ya amor. puedes amar los recuerdos o amas el concepto. Es que yo ya estoy enamorado de mi bebé y no ha nacido. ¿Cierto? Muy interesante. Y si nos vamos Porque a la... porque es que el amor viene descrito de mil maneras diferentes. El amor no tiene una definición única, ¿cierto? Si yo hablo desde un ámbito animal, entonces el amor que siente la madre por sus cachorros. Y tiene una explicación bioquímica. Hablamos de la oxitocina que se libera al momento del parto, y cada vez que el bebé succiona leche materna, estimula la liberación de oxitocina que genera la conexión madre-cachorro. Pero eso es una manera natural o cruda que tienen los animales. Es una explicación, pero el amor, cuando ya hablamos de un término humano, trasciende mucho más. Claro. Exacto. Entonces, a eso iba yo. Ahí hablando de eso, entonces cuando una madre animal pierde su cría, que siente. Entran en depresión. Es que Sí. los problemas somáticos, los problemas de carácter emocional en las mascotas, hoy en día se están evidenciando con mucha más fuerza. Dios mío, la pandemia fue una cosa de locos. La pandemia fue una cosa de locos para abrirnos los ojos a la realidad de las problemáticas emocionales en las mascotas. La mala crianza que derivó de tener a los animales siempre con una persona en la casa, y que ya cuando terminó la pandemia y tenían que irse, el animal se enloquecía porque no entendían lo que era estar solos, o Se le murió el dueño. se le murió el dueño. Uy, eso es una cosa terrible. O, joder, madre, la realidad a la que los propietarios se tuvieron que enfrentar con la pandemia al estar más tiempo encerrados con su mascota y abrirse los ojos a ese ser que tenían en la casa, que era un mueble más, hay veces, para ellos, al que le tenían que dar comidita. Pero es que mira que Lunita está lamiendo las patas todo el día. Y yo no me había dado cuenta. Iba uno a revisar y tenía un hongo terrible, era de 3 meses ahí metido. Entonces ellos empezaron a hacer unas conexiones. La pandemia marcó, me parece a mí, un antes y un después en la tenencia de mascotas, en la realidad para muchas familias. Háblanos del perrito de pandemia. El perrito de pandemia, el perrito loco que no socializó. Y ojo, las guías de estructuración comportamental de los perros están muy bien detalladas. O sea, semana a semana el desarrollo comportamental y la importancia comportamental de los perros está muy bien detallada. Entonces, de tal a tal semana, la relación con los hermanitos es importante para que acá condicionan el mordisco para que no sea tan duro todo. De tal semana a tal semana tienen que interactuar con otros animales para que entiendan que la socialización es algo natural a otras personas. El perrito de pandemia tuvo unos gaps, unos huecos muy, muy fuertes. Solo con humanos. Unas faltas. Y hay veces solo con sus humanos.
Entonces son los animales que no se dejan tocar de otro ser humano, no saben socializar, nunca aprendieron a Celosos con su interpretar, humano. sí, nunca aprendieron a interpretar adecuadamente el lenguaje corporal con otro perro. Entonces el perro le está mostrando enojo y no se me acerque, y él llega feliz a tratarlo de saludar y se llegan a su mordisco porque no interpretó apropiadamente el lenguaje corporal. O sea, quedan con unos baches muy severos. ¿Y eso es solucionable o no? Con el tiempo. Muchos, como las personas con trastornos psicológicos, son muy difíciles o no llegan a tener una solución total, pero sí una mejoría. Ok. Pero muchos otros pueden llegar a tener una corrección total. Pero es histórico. O sea, eso nunca Sí. había pasado. Más... Yo creo que la pandemia estableció un bache en problemas comportamentales, Pero, pero un aumento muy estadístico. No, hay que ver otras pandemias históricas sí. como la de Albert Camus en La Peste. Es la peste negra. Sino que No sé si era la Últimamente peste ya hay negra. tanta desmesticación. Lo que pasa es que ahora tantas familias... que ver, cada es uno que tiene yo su creo que el mascota. papel de la mascota era el gatito. Es que el gatico no lo tenían encerrado El en esa callejero época. que salga. Exactamente. Él sale por la ventana y vuelve en la noche a darle la comida, ¿cierto? Hoy en día está el gato que toca en el timbre y no sabe qué hacer y se mete bajo la cama, está muerta del pánico, ¿cierto? Oye, es una unidad. Hoy, por ejemplo, hoy en una día estamos edificio viviendo es- en una zona temporal diferente a las antiguas zonas temporales. Cada zona temporal, sus problemas se deben afrontar como en ese momento se estaba Es viviendo. como la psicología antes que vos decías que era con cartas, con Ah, cosas así. exacto. 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 Y era correcto, o sea, eso era lo que había. Era la herramienta. Claro, del momento. Era la herramienta del momento porque la explicación en el momento era una explicación espiritual, era una explicación que combinaba mucho eso al Lo mismo que se tiempo. No sabía. existía la ciencia, Ah, exacto. no existía el método científico. Ya después llegó Descartes y dijo, como dice el meme, voy a dudar de todo lo que pueda dudar hasta que algo me convenza de que existe y de que es real. O sea, si no se me demuestra con evidencia empírica, no lo voy a aceptar. Pero bueno. Entonces, en pandemia, pues mi teoría como psicólogo es que el animal también, o sea, se empieza a dar estos intercambios de antropomorfización y mascotización. Antropomorfización de la mascota, mascotización del humano, porque ya empiezan a compartir más tiempo. Entonces, esos dos seres que quizá antes no compartían tanto tiempo, empiezan a retroalimentarse el uno al otro y el animal también empieza a captar esos estados emocionales del humano. Y lo sienten. Y me También- toca mucho el perrito que dejó de comer y físicamente uno no le encuentra nada. Exámenes todo perfecto, evaluación clínica perfecta. Y cuando uno empieza a indagar, mamá, ¿ha habido algún cambio, alguna situación estresante en casa? Doc, sí. La gatica dejó de comer hace 15 días y nosotros llevamos un mes en el proceso de divorcio. Y hace 15 días se fue mi marido de la casa. O si sabes qué, vino un sobrino a vivir con nosotros hace 7 días y la gatica no sale de la cama debajo de eso, desde eso. O sea, los síntomas emocionales. Hay un punto clave y es entender. Nosotros no tenemos cómo explicarle a las mascotas nada. Vete eso, weón. Y entonces, ¿qué? O sea, No, es muy complejo. Tuvimos, de hecho, fue un familiar de nosotros. Me llamó Alejo, no está comiendo bien. Fui a ver la gatica, amarilla. Los gatos se ponen amarillos cuando dejan de comer por falla del funcionamiento hepático, por engrasamiento pelaje. hepático. o Se pone la piel amarilla, la piel. Como... por acumulación de bilirrubina. Ok. Entonces, sí, para no profundizar mucho, el hígado se satura de grasa, deja de funcionar apropiadamente y la saturación de bilirrubina indirecta empieza a ir a piel, se acumula y la piel se vuelve amarilla, estilo Simpson, ¿cierto? Y yo le dije, ojo, esto lleva un buen tiempo, o sea, la gorda puede que te hayas percatado recientemente, pero tiene que llevar más de una semana sin comer apropiadamente para que esté así. Y pasó algo, me puse a indagar, me dijo, sí, Alejo, me estoy separando de mi mujer hace cerca de un mes y desde entonces empezamos a notar un deterioro emocional con ella. Literal, entonces se convierte en unos... O sea, hijos Sí, prácticamente. vea, yo he tenido pacientes que me fallecen sin yo poder darle una explicación física después de que fallece el propietario. O sea, que tienen un deterioro en el transcurso de 15 días que yo físicamente con exámenes no tengo no cómo es ni explicar. virus, no es ni No, nada, o sea, nada. el cuerpo no me muestra nada más que un deterioro. O sea, dejan de comer, por más que uno lo suple, el cuerpo no responde, cada vez más lento. Depresión. Así como hay componentes y que se han visto fallas cardíacas derivadas de índole emocional que primero se estudiaron en animales, en gorilas, pasaron esos estudios a humanos y se profundizaron de una manera hermosa. Eso es lo que amo de la medicina humana, que nos permite un crecimiento a lo que nosotros estamos encerrados y no podemos profundizar. Y nuevamente volvemos a mirarlo en un índole veterinario con lo que se pudo profundizar en humanos. Y nos damos cuenta
que así como hay personas que fallecen porque se le murió el marido de 70 años, está el perro que lo único que tuvo fue su mascota, fue su propietario y fallece y se va con ellos detrás. Tremendo eso. Entonces ahí hablando del amor, de la conexión, o sea que no se necesita una conciencia No, para... muy bien. Eso demuestra que el amor es un sentimiento primitivo. primitivo. No requiere de una psiquis para pensar, no requiere de comprenderlo para poderlo sentir. Exactamente. Y estamos Tremendo. utilizando palabras muy duras. ¿El amor no requiere qué? No De requiere psiquis para poderlo sentir. y no requiere conciencia para poderlo sentir. Puedo sentir De amor. razonamiento. Ajá. Puedo Vea sentir amor. el perro, hay un dogo argentino, no me acuerdo ni cómo se llama, pero la historia es muy famosa, un dogo argentino que estaban los niños en su hacienda, se iban con el perro que lo seguía a todas partes y de un momento a otro llega la niña corriendo pidiendo ayuda porque se encontraban un puma. Y el perro se le plantó al puma, encontraron el puma muerto, el perro súper destrozado, acabado, pues lesionado, gracias a Dios sobrevivió, pero instintivamente un perro va a huir si ve a un puma, pero él sabe que tiene a su miembro de la manada ahí Claro. y se hacen matar por ellos. Y hay muchas historias Hay similares. mucha Hachiko, Chico. de la lealtad de eso. Sí, exactamente. Eso, uno puede sentir amor inconscientemente, si nos vamos pues, a esa teoría psicológica Y del ese psicoanálisis. es el amor del canino es más de cuidado o de qué. O ¿En qué sentido? sea, como definir el amor ahí. No, es que no Es se puede indefinible. definir. no Es se puede indefinible. definir. Igual que no habría manera, y ahí sí nos queda más difícil para nosotros, Sí. porque no tenemos manera de que ellos nos lo expresen, decir expresen. qué sentís. Ujú. Porque de igual manera tiene que haber alguna forma en que ellos sienten diferente cada situación. O sea, puede que, y lo tengo así muy claro, Aurelio, uno de mis gatos, mi mono hermoso, me ama, sin duda, él me ama y me ve y se me revuelca, pero llega mi mujer y yo desaparezco de su existencia. No, chao, se va de una para donde mi mujer y solo tiene ojos para ella. De hecho, él es el marido de mi mujer, yo soy el mozo. Exactamente, lo mismo pasa. Entonces, sin duda, así como nos pasan a nosotros diferentes conexiones con diferentes personas y situaciones, sin duda Sí. ellos también tienen que tener un grado de complejidad y un enraizamiento que ellos no pueden expresar. Y eso siempre hace lo ¿Quién complejo. definió que los animales no tenían conciencia? ¿O cómo se define eso? Si no se puede comunicar. No, eso sí necesitaría profundizar, pero deriva más en los términos en los analíticos en los que se define una conciencia, un grado de Ajá, conciencia. sí, sí. Porque si hablamos de conciencia como el conocimiento de que él existe, claro, él está presente, pero no tenemos manera de demostrar qué es lo que él reconoce como existencia, porque no ¿Vos tenemos crees manera de que en mirar algún punto se va a poder? Yo no creo. ¿En qué sentido? Así inventaran el día de mañana un casco para podernos Tipo comunicar película, con pues, tipo ellos, película. exactamente. Considero que sus rutas de comunicación son básicas y no profundizan en el por qué, ¿cierto? A mi opinión. Puede que mañana le ponga el casco a mi perro y me dé una bofetada y diga, ¿cómo que no, bobo? Eso solo lo definirá el Sí, tiempo. sí. Lo digo yo yo considero que sus rutas son más básicas, sencillas y felices, ¿cierto? Para mí, ahí va la gran frase de que la ignorancia es felicidad y en gran parte me parece que es muy aplicable con los animales, de lo sencillo de sus métodos de pensamiento y de interpretación y de que ellos se pueden quedar tranquilos y felices con que le tiraron la pelota 10 veces, deriva su grado de hasta dónde desean ellos mismos profundizar en el pensamiento. Sí, muy interesante. También teníamos otra frase cuando estábamos hablando pues de todo este tema del amor. Y tiene que responder la pregunta que acabaste de hacer, de por qué se hace amor en los canis, obedece a qué ese amor. Y pues el amor empieza con actos superficiales y se va transformando en un vínculo real. Sí, y yo creo que eso aplica para todo. A ver, Pensémoslo. Yo creo que eso aplica para todo, hasta en las relaciones de personas. exacto. El amor a primera vista es a mi opinión, obviamente. ¿Quién? Sí, exactamente. Es que no existe el amor a primera vista. Existe una conexión, me gusta. ¿Usted no cree en el amor a primera vista? Si quiere volverle Un payo. poquito. Ya pasaste. Listo. No, la cuestión es que así como uno requiere también de la construcción de una relación con otra persona, Una venga, volvamos a responsabilidad. salir, venga, te traje este detallito y poco a poco se genera un vínculo que poco a poco empieza a establecerse como un sentimiento. Un interés, una Exactamente, eso es atención. una construcción. Eso de que pasó, no, y esta era la indicada, no, pues me gustó mucho y ya a medida que uno Solo avanza en la tu relación. cuerpo se excitó como tal y te sentiste bien. Bioquímicamente se desataron hormonas y neurotransmisores. Hasta ahí es lo comprobable.
¿cierto? Porque ya hablar de estábamos predestinados no lo sabe nadie excepto las damas del destino, exactamente. Pero lo mismo pasa con las mascotas, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre le digo a todos mis propietarios que los gatos son un vicio. Para mí los gatos son una droga adictiva. Porque persona que quiere un gato ya dice, oh no, puta, ya el monito no lo tengo, entonces me hace falta. Ya, ese gris yo no tengo gris, ¿cierto? O ya tenían un gato y lastimosamente el gato ya no está con ustedes y dice, no, yo no quiero más mascota de las 3 semanas, pero es que me sale un anuncio. Hermoso. Exactamente, para mí los gatos son un vicio y es que ellos lo compran a uno, ¿cierto? Ellos siempre, puede ser el más mala clase del mundo, pero le basta unos actos básicos para uno, este berraco, mira tan lindo, en foto, ¿cierto? Entonces basta con que uno está comiendo y se le sentó al lado, o está el súper cariñoso que se le monta y le empieza a lamer uno la mejilla, y son esos pequeños actos superficiales, sublimes, o que si uno los aísla como acto único es casi irrelevante, pero la sumatoria de todos estos actos son los que van estableciendo en la psique de uno la sensación, exacto, el amor, esa conexión, esa familiaridad que correlacionamos con un miembro de la familia, ¿cierto? Vea qué tal este veterinario tan psíquico. Filoso. El amor se puede relacionar también como con el querer que ese animal esté bien. O sea, claro, eso hace parte básica, eso hace parte básica de la expresión de amor. Es que yo puedo tener unos sentimientos hermosos por este carro que me lo soñé toda la vida y que me lo luché para poderlo conseguir y que ya que lo tengo, pues puta, el que me le ponga un dedo encima pues le estoy dando en la cara. Lo mismo pasa con ellos. Sí. Entonces, y tocaste el tema que habíamos hablado, cuando a una persona se le muere el animal y dice, no, yo nunca voy a... que te lo han dicho, ¿no? Muchísimo. Yo creo que eso me lo pueden decir en la mitad de las eutanasias que me toca poner. Y una recomendación puede ser, pues, de todas formas, piénselo, mire a ver, y eso, aquí viene la recomendación nuevamente. El amor comienza con actos superficiales y se transforma en un vínculo real. O sea, al principio busca el entretenimiento, busca el sentirse bien, busca la ternura. Entonces miren todas esas palabras clave que son motivaciones de uno por qué consigue una mascota. Resulta que en esa motivación está lo que usted está queriendo buscar o está eso con lo que usted quiere contactar de usted mismo o de usted misma. Entonces, quiero un animal porque es que son tan tiernos. Entonces estás buscando una forma de contactar con tu ternura. Y esa se la proyectas al animal. O al contrario, personas que dicen, es que no me gustan los animales, también hay que ver por qué. Quizá hay personas que no les gustan los animales porque no quieren estarlos cuidando. No quieren esa responsabilidad. Esa responsabilidad. O hay personas que dicen, yo no quiero un animal porque... la suciedad. ¿Qué tal? No, también. O qué tal yo compartir 12 años, 15 años de mi vida con un animal y que se me muera. Y eso me lo dicen bastante. Recuerdo la historia incluso de Marlon, al lado de la clínica donde yo trabajo en Sabaneta, montaron un gimnasio de jiu-jitsu. Yo estaba en un turno nocturno, en medio de la noche, en la caja, y llega y tocan la puerta en medio del aguacero. Y yo, ay, hijo de puta, ¿quién es? No trae ni mascota. Lo hago pasar y él dice, ¿qué más? No, estoy mirando la puerta, porque es que yo estoy montando el gimnasio acá al lado, entonces tiene como unas medidas similares, a ver si monto algo igual. Y de la nada me empieza, ¿se sabe por qué el logo del gimnasio es un perro? y yo con la mano en la alarma, dígame, por favor. No, y me empezó a contar, me dijo, a ver, él era instructor de jiu-jitsu en Nueva York, y que cuando montó, que se consiguió un perro, fue un albergue, que porque se pasó de un apartamento a una casa, entonces ya teniendo más espacio, se quiso ir a conseguir un perro, fue un albergue y que cogió al pitbull más feito, acabado, que estaba de hecho en lista ya para eutanasia, y él dijo, no, yo me lo voy a llevar, así me toque meterme a sacarlo allá. Les dijo así, al menos eso me cuenta él, yo confío en Marlon. Y entonces él me dice, yo fui, lo saqué, estaba con un cuadro digestivo, se nos vomitó en el carro, no me importó. Yo lo crié, ese se volvió mi mejor amigo. Él me decía así, él se volvió mi mejor amigo, yo me iba con él para todas partes. Y el perro empezó a sufrir de convulsiones, de epilepsia, como le pasa a las personas. Me dice, yo lo tenía que mantener medicado, yo tenía que mantener siempre una jeringa con que le controlaba las crisis en caso de que le diera. O sea, se me volvió la vida dependiente. Él era dependiente de mí porque yo siempre tenía que estar con él por si algo ocurría. Entonces él me decía, yo me dañé una rodilla, por eso empecé a cambiar de trabajo porque ya no podía hacer jiu-jitsu. Y eso es no clave, me importaba. Eso de la rodilla es clave. No me importaba porque
porque yo me lo llevaba para todas partes. Así me dolía la rodilla, yo me lo cargaba y nos íbamos para todas partes a trabajar. Y el perro hizo que él se motivara a trabajar en algo diferente a lo que venía trabajando toda O la sea, vida. a él le cambió el entorno de su vida porque él se tenía que acomodar a las nuevas condiciones que se le brindó. Ajá. Y en este y el momento perro era fue su el perro, motor pero podía ser cualquier otra situación. Y el motor de hacer todo esto era el perro. en ese ¿Cierto? momento. Entonces, cuando falleció, él dice, con la foto de él es que yo monté el logo del gimnasio. En ese momento son 3 gimnasios, 2 en Nueva York y este acá en Sabaneta. Y él me dice, y Alejo, pero ¿sabes qué? Yo amo los animales y quedé con un amor muy diferente después de tenerlo a él, pero yo no soy capaz de tener otra mascota porque no quiero que me vuelvan a romper el corazón como cuando él murió. Y es respetable. Yo le digo, a ver, una de las maneras que yo lo veo es no cierres tu corazón a otra sensación de amor, no porque lo vas a reemplazar, pero porque en base a esa sensación estás negándote a vivir una experiencia bonita Claro. que es brindar amor tanto como recibirlo, ¿cierto? Entonces no te cierres el corazón a otro solo por la parte negativa. Piensa en todos los años positivos y todas las experiencias bonitas que viviste con él y no te enfoques solo en esos años o en esos momentos finales que fueron los tristes. Claro. Parce, mira cómo un veterinario se te vuelve una ayuda emocional. Mira cómo un veterinario se te vuelve una persona que Eso te se da lo un consejo de vida. se los digo que te mucho a ayuda. todos los que han pasado, a todos los médicos de la clínica o todos los que han pasado como estudiantes en la clínica, se los explico. Ojo que uno como veterinario pasa a ser el pilar emocional de los propietarios en el momento de afrontar una crisis. Y eso se los tengo que explicar mucho al momento que usted tiene que poner una eutanasia. Yo siempre le digo a todo el mundo, venga, yo le parto el corazón, ponga esta eutanasia usted. Me llevo al estudiante, me llevo al auxiliar, me llevo al médico novato que está empezando, porque es una realidad de nuestro medio, es una realidad de nuestra profesión enfrentarnos con la muerte cara a cara todos los días y entender que uno hace parte del pilar emocional del propietario, es entender la responsabilidad que nosotros como profesionales tenemos con nuestros propietarios de brindarles al menos un hombro en que apoyarse, apoyo. ¿cierto? No voy a decir que yo no me he partido, yo he tenido eutanasias en que también he llorado y yo no soy una persona extremadamente emocional y son casos de casos. El animal que yo mismo he acompañado médicamente desde que era cachorro y ver su deterioro o la manera en que sufrió una enfermedad, animales con los que compartí unos vínculos hermosos y propietarios y familias con las que tuve la oportunidad de compartir unos vínculos, me parte el corazón como a cualquiera. Pero es entender que es en ese momento yo tengo la responsabilidad de tener una máscara y ser su apoyo emocional. ¿Y cómo, o sea, cómo acompañas o qué le recomendar a las personas que ya saben que ese perrito ya se va a morir en sus últimos momentos de vida? Bueno, yo no recomendar como tal, no. La única recomendación que yo doy siempre va a ser no cierren sus corazones, ¿cierto? No se envuelvan en la sombra que se está cerniendo sobre ustedes en este momento. Lo que sí les trato de dar es paz. ¿Paz en qué sentido? Paz en la situación en la que nos estamos enfrentando. Darles un punto de entendimiento de qué pudo pasar alrededor de su muerte, porque muchas veces el desconocimiento es lo que más lo ahoga a uno en la cabeza, ¿cierto? Entonces, tratarlo de hacer entender, pasó esto, pudo haber pasado esto, falleció por esto, ya había llegado Para que no momento. sientan culpa. Exactamente. Y tratar de quitar la culpa es uno de los elementos principales que uno debe intentar, porque la culpa se lo come uno, ¿cierto? Y lo otro es explicarles justamente eso, quitarse la culpa, que ellos agotaron todos los recursos, que lo intentaron, que hay situaciones que se salen de las manos, como pasan las personas, pasan los animales, hay situaciones que lastimosamente la medicina no puede prever. Y es entender, la medicina, sea humana, veterinaria, la vida misma, 1 más 1 no es 2. ¿Cierto? Eso sí, siempre van a ser conceptos o hay situaciones que abarcan la vasta mayoría, pero que puede que uno haga lo que los libros dictaminan y aún así el animal no salga adelante. ¿Cómo pasan las personas? ¿Cierto? O que hay situaciones que por más recursos que se tengan, no hay nada más para hacer, ¿cierto? Yo recuerdo yo creo que uno de los puntos que me partió la vida profesional fue una eutanasia, no fue de las primeras, pero sí fue una eutanasia en mis primeros años ejerciendo de una poodle, una perrita poodle viejita. No recuerdo su nombre en este momento, pero yo ya había atendido a la señora y a la perrita por varios años, por un par de años. La señora muchas veces era de las que iba solo como porque no tenía nada más que hacer. Doc, entonces vengo para que me la mira, que yo veo que se está rascando el oído. Sí. No, mira, está perfecta. No, mamá, listo, échale estas goticas.
pero para que no, es cierto, solo si la ve rascarse mucho, que uno sabía que no lo iba a hacer porque la perrita estaba bien. Bueno, pero acompañando ese proceso, eh, llegó un momento en que la perrita empezó con un tema respiratorio, ¿cierto? Yo tuve que tomar unas placas radiográficas y me doy cuenta que la perrita tenía una metástasis pulmonar severa. A mí me recorrió un rayo frío por la espalda, hijo de puta. Entonces yo me voy y me siento con ella y me pongo a hablar, mamá, tú sabes que, pongámosle Firulaicita. Firulaicita ya está viejita, ¿cierto? Y ella me empieza, o se me desata, y dice, ay, sí, doctor, es que ella es mi compañía, ella es mi única compañía. Yo me voy con ella para arriba y para abajo, ella me lleva acompañando 16, casi 17 años conmigo. Y es mi única conexión. Es que con mi hijo me hablo de vez en cuando y él vive en el exterior. Con ella es que yo me voy para todas partes, para arriba y para abajo. Y yo sentado teniéndole que explicar que su perrita no va a durar mucho. Ese día lloré. Lloré con ella, me senté, le expliqué, le mostré las placas. Yo, mamá, no hay mucho que hacer por la gorda, ¿cierto? De pronto extender un poco de calidad de vida, pero va a haber un momento en el que toque tomar la decisión de dejarla descansar. Y es entender que esto lo vas a hacer porque la amas. Y porque como acto de amor no vas a permitir que sufra. ¿Cierto? La viejita le dio muy duro. Me dio duro hasta mi hijo de madre. Pero hoy, o sea, qué palabras tan, Claro. tan poderosas, o sea, muy sedantes. Sí. Porque él cambia como el contexto como parcero. Claro, y es entender que la eutanasia no es un objeto como la eutanasia está muy estigmatizada, ¿cierto? Es entender que la eutanasia, primero que todo, es una opción terapéutica. Es una opción terapéutica no como primera opción, eso es cuando se agotan los demás recursos. Pero es entender que es un recurso que se utiliza buscando el bienestar de la mascota, porque como parte del bienestar nosotros buscamos evitar enfermedad, dolor, ¿cierto? Y si llega un momento en el que se agotan los recursos y me ha tocado situaciones muy, muy complejas y que le ponen a uno en una, ¿cómo se dice? En una partida emocional, por ejemplo, situaciones como que no hay recursos económicos para dar continuidad a un tratamiento. Y haber sufrimiento. Totalmente. Un paciente que tiene fracturada la columna, ¿cierto? Y el propietario entra a mi dice, doc, yo no lo voy a operar. Yo me lo voy a llevar para la casa y voy a ver, pues le paramos el dolor, pero uno es siendo consciente que el animal va a sufrir, que el animal se va a recuperar porque ni se le va a intentar, y si pasa el tiempo, menos posibilidades hay de recuperación. Y él me dice, doc, no, yo lo quiero dejar descansar. Entonces ahí entra un punto de debate que puede que si yo hablo de este tema con 20 veterinarios, hayan 10 aprobando Sí, y ya 10 es diciendo muy... que no. Es muy debatible. Yo soy de los que digo, siempre se prima el bienestar y yo prefiero dejarlo descansar, despidiéndonos con él en la mesa, rodeado de amor y de palabras bonitas y dándole un descanso, a que el animal se vaya a sufrir a la casa, entre comillas, por egoísmo de que es que hay para hacer, pero el propietario es que no quiere. Es que muchas veces no se ponen en los zapatos del propietario y no se entiende que cada vida está viviéndose diferente, ¿cierto? Y, pero es que yo hago todo por mi mascota, sí, pero es que vos no sabes si él está pasando hambre por darle de comer también al perro. Vos no sabes qué está cursando por la vida del propietario, que tiene hasta acá deudas, pero igual no me ha dejado morir el perro, se le cayó, lo atropellaron. O sea, es un tema muy complejo. Súper teso, Sí. parce. Y viene también el tema de la posteutanasia, que ya eso es con el propietario, que ya la tocamos un poquito hablando de una recomendación puede ser, mira a ver otra mascota, mira a ver... Y además, a mí sí lo que no me gusta es que tomen la otra mascota como una solución para la tristeza, ¿cierto? A mí me parece que la próxima mascota debe llegar con naturalidad y a su punto, cuando él sienta que ya está preparado para Que recibir sanó un poquito, pues. Exactamente, o porque le llegó y se dio cuenta en ese momento que llegó, es que yo ya estoy listo para recibir al otro más. Eso tiene algún componente muy bonito. ¿Y te ha pasado? Sí, claro. Propietarios que se fueron jurándome y recontrajurándome, no, Alejo, yo no voy a volver a conseguir un perrito. Llegan a los 3 meses, me llegó al negocio. Y véalo, me recuerda a Toñito. ¿Cómo le iba a dejar afuera a Doc y felices ya? Claro, porque es que es entendible que en un momento de crisis como esa, lo único que uno ve es oscuridad. Y uno solo ve las perspectivas negativas y lo único en lo que uno está pensando es en la parte negativa. Pero la luz vuelve a salir. Uy, muy Qué bonito. bonito. Muy Y bonito. vos, en la parte psicológica, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por eso? Ujú. Estrategias de afrontamiento.
mirar estrategias de afrontamiento. Y es mi recomendación a quien esté viendo este podcast, este video, y haya tenido una pérdida de una mascota importante, es que investigue sobre eso, que consulte en terapia sobre eso. Entonces, dentro de las estrategias de afrontamiento, la persona puede querer cambiar el medio o quererse cambiar a sí mismo, a sí misma. Cambiar el medio es otra mascota. Cambiar el medio, sí, puede ser conseguir otra mascota, sí, hacer algo en la realidad. Y cambiar sobre sí mismo, cambiar su percepción, cambiar su sistema interno, es luchar, pues, o desarrollar esa capacidad de decir, bueno, me acostumbro a esta pérdida, hago el duelo y voy viviendo mi vida. Y claro, me va a doler, pero cada vez que me duela, reviso ese dolor conscientemente, miro qué me trae, miro qué mensaje me trae y lo transito también utilizando otras estrategias, otras herramientas de mi vida. Hago ejercicio, me enfoco en mi trabajo, me enfoco en mi relación de pareja, me enfoco en mirar a ver qué otras cosas hay en mi vida con ese potencial a perder, porque es que eso es lo que hace la muerte. Te sensibiliza. Una muerte, una pérdida Ujú. que si disfrazamos cualquier pérdida al final de muerte, decimos que una ruptura amorosa, decimos que un negocio que se termina, un trabajo que se termina, si eso lo nombramos muerte, ¿cierto? También. Entonces esta muerte real de un ser vivo me puede hacer consciente de estas otras posibles muertes que estoy teniendo en mi vida. Entonces, Te saca el miedo a relucir. exacto, entonces puede salir un miedo De que uno cree que es infinito, hasta uno mismo. hasta uno Puedo mismo. morir. Exacto, ahí hay un aviso. Entonces se muere este animal, esta mascota, que de hecho la mascota viene, dura significativamente menos que el humano y se va. Entonces el humano dice, bueno, entonces de repente soy consciente también de mi muerte, yo también voy para donde va mi mascota, de pronto en otros 60 años, dependiendo del tiempo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Claro, entonces recomendación a una persona que viva la muerte de una mascota es que aproveche ese momento, utilice ese conocimiento, esa sensación de esa oscuridad interna, de esa oscuridad también del medio, pues se percibe una oscuridad del medio, pero en realidad la oscuridad está adentro por las emociones que se apoderan de la persona. Entonces, utilizar eso para hacer un ejercicio de autoconciencia y de mirar cómo estoy viviendo mi vida, la estoy viviendo como me gusta vivirla o qué necesito, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para vivir la vida que está de acuerdo al plan que yo tengo, ¿cierto? O más o menos como la voy direccionando, mis objetivos, mis metas, mi esencia, bueno, cada quien lo puede llamar como quiera. Entonces se puede volver un momento ahí de autoconocimiento, esa es mi recomendación. Excelente. Y ahí como para ya cambiar como el tema de la eutanasia de la muerte, pasemos a lo contrario. La vida. ¿Cómo gozo, cómo disfruto a mi mascota lo mejor posible? Y también casos donde se haya rescatado un animal, sí, también. como por ejemplo Pedro. A ver, esta es una profesión de extremos, digo yo, ¿cierto? Porque, al igual que en medicina, tenemos la oportunidad de vivir ambos extremos de la vida misma. Desde los gozos de la llegada de una nueva mascota, del aprovechamiento, como tú lo dices, y de cómo nosotros tenemos la oportunidad de ver desde una perspectiva, desde el borde, desde la línea de afuera de la cancha, podemos ver cómo las personas disfrutan y se están gozando y cómo me llegan, Doc, es que vea el cachorrito que lleva un mes en la casa, estamos felices con él, súper necio, nos daña todas las medidas de la casa, sí, pero feliz, y ver esa felicidad es hermoso, eso lo nutre a uno como profesional, ese es el pagaré del día a día, ¿cierto? Como también veníamos mencionando, nos toca también vivir los días oscuros, los días de lluvia. Yo siempre me he considerado que yo he sabido afrontar muy bien esas partes negativas, en el sentido de que yo siempre soy el que eutanaseo los animales de mis amigos, del perrito de la clínica Chucho. Todo el mundo, ya llegó el momento, y me miran ahí mismo como yo, bueno, ahora le hice yo. Porque yo tengo muy claro que ese punto de partida es el final de la historia contada de ellos, pero que no borra todas las experiencias positivas que tenemos de ahí detrás, y que esas decisiones se toman siempre, siempre, siempre basadas en el amor, ¿cierto? Y es darle
a un animal que nos dio tanto en vida la oportunidad que se despida bien, que no agonice, ¿cierto? Claro. Pero gracias a Dios eso se compensa con todos esos aspectos, todas estas situaciones complejas emocionalmente, que son la eutanasia, el proceso de enfermedad de una mascota, su deterioro, procesos de abandono o casos extremos, casos de abandono que nos vienen rescates, situaciones como estas. En esta profesión, gracias a Dios, se contrastan con situaciones muy positivas, ¿cierto? Con la vivencia de felicidad de una familia, cuando llega una mascota nueva o cuando logramos sacar una mascota de un proceso de enfermedad difícil. Son los días que uno dice, vale la pena. O parir una mascota que iba a morir. Por ejemplo, mi perro, Pedro, es un border collie hermoso, de una familia que amo con toda el alma, que se llaman Juan David y Vanessa, de Prana Barf, para que los busquen, que ¿Y qué cuando vende Prana Barf? venden comida natural, muy buena, muy bien establecida. Entonces, cuando Prana, que es la border collie, la mamá de Pedro, estaba en el proceso de parto, ellos se fueron para la clínica y estaban en el pleno proceso de parto y Pedro nace envueltico en la placenta y no era capaz de salir y se estaba ahogando, estaba morado. Justo en ese momento, Sara va pasando afuera del cuarto, lo ve y entra en pánico porque ella no estaba atendiendo el parto, era el doctor Héctor, pero entró y él mismo lo sacó, pidió ayuda y lo empezó a reanimar porque Pedro se estaba muriendo, ¿cierto? Ya tenía en los pulmones. Sí, estaba lleno de líquido, la frecuencia cardíaca ya estaba bajando y los cachorros son muy frágiles, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta que eso es un índole natural, ¿cierto? Entre menor cantidad de crías, mayor, el nacimiento es más, o la cría es más fuerte estructuralmente y preparada temprano pues para enfrentarse a la vida. Y también de la especie. Por eso es que los caballitos, los potricos, nacen y en unas horas ya están caminando. En cambio, los perritos son mucho más frágiles, pero nacen más numerosos, porque ese es el objetivo, que no todos van a sobrevivir, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando justo Pedro estaba cursando, estaba muriéndose, Sara entra, lo revive y lo logró sacar adelante, lo volvió a reanimar, y Pedro, entonces, pues, ellos estaban súper agradecidos. Nosotros teníamos en ese momento 3 gatos. Entonces, yo amaba a esa perrita, ¿cierto? Yo la conocía desde antes, entonces yo les preguntaba mucho, cómo van los cachorros, cómo va Prana, bueno. Y llegó un momento en que ellos me contactaron y me dijeron, Alejo, queremos que Pedro, casualmente, el que Sara salvó, quede en muy buenas manos. Pues ellos ni los vendieron, ellos los regalaron todos, pero quedemos en muy buenas manos y pensamos en ustedes. Entonces ahí el tema fue para mí, ir a convencer a Sara. Porque ella es la gatóloga, o sea, ella es gatóloga totalmente. Yo, amor, yo hace rato quiero un perro, ya lo habíamos hablado. Y justo el cachorrito de Prana nos lo están regalando. Entonces fue un proceso de ir a conocer los cachorros, convencerla a ella. Pero ver esos casos como los que uno puede salir adelante y más que queda cercano a uno, de esa manera son los que contrastan con esa cruda realidad de las partes negativas y que saca el sol en esos momentos en los que uno también lo necesita. Y hoy en día Pedro es mi razón de vivir, esa es mi ñaña. Sí, tiene mi misma personalidad, loco. ¿Qué hace Pedro? No, él es demente. Si yo le digo, vaya, sale corriendo y los empuja a alguien y se vuelve a sentar al lado. Le digo, cásalo, va y le muerde la pierna y se devuelve. Él es hermoso. Y si entra a la clínica, inmediatamente va y se sienta en una silla a esperar su turno, por ejemplo. ¿En serio? Sí, o entra al consultorio y va y se sienta en donde van los pacientes y yo me siento y lo espera uno ahí. Él es hermoso. Yo me lo llevaba para todas partes. Yo iba a dar clase y me lo llevaba. Y era yo dando clase y él se iba y jalaba los bolsos de los estudiantes, así. Sí, hermoso. Y vos, de todo lo que hemos hablado con ese tema de la conexión, ¿qué sentís? O sea, que del tema de también perderlo en algún momento, de tenerlo. Digamos que... ¿Cómo lo aprovechas? A ver, eso entra en un tema de la veterinaria per se, ¿cierto? Los veterinarios no sufrimos un proceso de desensibilización, porque no creo que nadie que entra a estudiar veterinaria desde un índole médico o que se quiera dedicar a pequeñas especies lo hace por algo diferente al amor de las mascotas. Pues si hablamos de una parte de remuneración, no es una
una profesión bien paga a nivel nacional en comparación con índoles internacionales. Nosotros lo hacemos por amor, ¿cierto? Por eso duele más cuando a uno lo acusan de es que estás acá por plata y mira a mi perrito muriendo. Señora, créame que no gano tanto con eso, ¿cierto? Pero sí da un punto de entendimiento con la realidad en la que vivimos, ¿cierto? Por lo menos de un índole personal, yo sé que en el momento en que me tenga que despedir me va a doler. Me va a doler a más no poder, me va a partir y se me va a llevar un pedazo de mí, pero soy consciente que eso va a llegar, ¿cierto? Y que va a ser una situación a la que me voy a tener que enfrentar en algún momento. Entonces, uno que tiene que hacer, aprovechar hasta el último día. ¿Y cómo lo aprovecha? Entonces, ahí sí son tips personales, no profesionales, ¿cierto? Algo que una vez me dijo un amigo, él no tiene cómo expresarme a mí las cosas. Si yo tengo sed, yo voy y me sirvo un vaso de agua y tomo, pero hay veces uno da por sentado las sensaciones de ellos. Entonces hay veces ponerse en los zapatos de ellos les da a uno una perspectiva muy positiva para brindarles el bienestar que ellos ameritan y que a veces uno da por sentado. Yo pasé y la coca de agua está bajita, venga, se la voy a llenar. Hace ratico no le doy una galletica, venga, lo voy a sacar al parque y con esta sacadita al parque aprovecho, me llevo un par de galletas y juego con él abajo. Entonces yo como aprovecho mucho mi mascota, aprovechando cada momento en el que yo digo está cansón y digo, no, es que él me quiere, o sea, el mundo que yo le ofrezco a él es, el mundo de él es el mundo que yo le ofrezco, ¿cierto? Y hay veces uno está cansado, pero uno dice, pero él está encerrado en estas 4 paredes. Entonces, el sacar y compartir con ellos cada momento que uno tiene libre, en especial yo que tengo poco tiempo libre, esos momentos así estar trasnochado, sacarlo al parque, eso lo llena a uno. Y lo disfrutas. Lo mando poder. Verlo correr, verlo canzonear, verlo como persigue niños, porque los niños le corren y él es feliz detrás, de un balón y se obsesiona. Todo eso me lo disfruto, me lo mastico y me lo saboreo. Qué bonito, Súper. sí, volviendo ahí al tema del amor. Y como recomendación a quien quiera estudiar, que le guste la profesión, gente joven que nos escuche. Y ahí se va un tema muy importante y es entender lo siguiente. La medicina veterinaria, como su nombre lo indica, primero es una medicina. Y uno no estudia veterinaria solo porque quiere los animales. Tiene que entender que hay un rigor científico detrás y que hace parte estructural, ¿cierto? Porque eso sí tuve la oportunidad de afrontar a muchas personas, ya que fui docente, dicté cursos de principios básicos de veterinaria y demás. Y es entender, y la gente tiene que entender que querer a los animales no es la razón para estudiar veterinaria, porque yo puedo ayudar a los animales de 10.000 maneras diferentes sin implicar meterme a estudiar veterinaria. Tiene que entender que esto es una profesión de la que vos esperás vivir. Entonces, es entender que es un medio complejo, que vas a sufrir situaciones difíciles emocionalmente y que vas a tener que estudiar mucho, porque esto es una medicina, ¿cierto? Y tiene un rigor científico que lo acompaña, y así como un médico, y yo he tenido que asesorar a estudiantes de medicina en temas de fisiología, en temas básicos de componente celular, porque es que los temas básicos son iguales. La fisiología es exactamente la misma como ocurre en un perro, un caballo, en una vaca, en un humano. Lo que van a cambiar son, a niveles macros, algunos temas ya más especie específica, ¿cierto? Entonces, si va a estudiar veterinaria, entienda que tiene un rigor científico y médico que es necesario enfrentar, y que el amor a los animales no es una excusa para estudiarla. Bueno, qué bueno. Qué bueno ese consejo para las personas. Y ahora miremos que esto también se planteó mucho en la nota de voz con la que preparamos a nuestros invitados, ¿cierto? Que es algo de lo que hablábamos. Y yo quisiera cerrar con esto. Y también hablar ahorita, bueno, dale. Eso. Sí, o sea, vamos a pasar por otro tema complicado, negativo, que nos va a bajonear, pero vamos a salir de ahí victoriosos. Así es la vida. Así es la vida. Y bueno, y al final de la vida, ¿qué? Nos morimos. Pero no tiene por qué ser triste, no es algo triste. Pues sí, también. Tampoco desacreditemos la tristeza, pues. No es fácil. Es la vida. En todo caso, acabé de mirar aquí en inteligencia artificial, en ChatGPT, que quizá, bueno, le voy a pedir referentes para que seamos más exactos. Le pregunté por estadísticas de salud mental de veterinarios en Colombia y eso, háblame de eso. En Colombia no tengo tanta claridad. De hecho, me atrevo a decir que tenemos un bache en conocimiento agónico acá en Colombia, porque la salud mental nosotros como gremio la tenemos muy abandonada,
¿cierto? Sí les puedo hablar de un Pues la carácter salud mental en ese internacional. Ahí va. La veterinaria es una de las profesiones con índices de suicidio más altas a nivel mundial. ¿En serio? ¿Cierto? Si nos vamos a referentes de la WASAVA, de la World Small Animal Veterinary Association, la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies a nivel mundial, ellos tienen unos guidelines de protección emocional, ¿cierto? Porque la veterinaria se enfrenta a unos problemas que muchas profesiones se enfrentan y que se acrementan con otras situaciones. Todas las profesiones que tienen que ver con el índole de la salud tienen índoles de depresión, tienen factores de depresión muy aumentados en comparación con otras profesiones. Y habiendo dicho eso, la veterinaria tiene el doble que las demás profesiones de la salud. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La mayoría de médicos tienen que enfrentarse a temas complejos de estrés laboral, Claro. de saturación de horas, de Burnout. el efecto burnout, de mal paga la profesión, un montón de situaciones, ¿cierto? ChatGPT, García. Parece que estudio y todo. Listo. Entonces, todo eso nos tenemos que enfrentar. Sí. Y la veterinaria se le agregan unos factores a los que otras profesiones no tienen que enfrentar, que es el agotamiento empático. O sea, nosotros sufrimos por nuestros pacientes lo que ellos no nos pueden expresar. Así como una persona se acerca a un médico y le dice, doctor, es que me está doliendo la pierna, este nervio me tiene jodida, y eso va a agobiar al médico y él tiene que sufrirlo con su paciente porque eso hace parte de su deber profesional, ¿cierto? Es que un médico está involucrado emocionalmente con su paciente también. Nosotros nos toca interpretar eso en nuestros pacientes, ¿cierto? Ellos no tienen forma de expresión sencilla y muchas veces ver la falta de empatía del propietario, uno la asume también, ¿cierto? Cuando un propietario no entiende lo que está cursando su mascota o hace un ojo ciego a esas situaciones, eso es una carga emocional para el propietario. O sea, todo el agotamiento empático y afeccioso y de índole emocional, afectivo, y el agotamiento afectivo que sufrimos los veterinarios por nuestros pacientes, se incrementa a diferencia de los humanos, en el factor de que a nosotros nos toca vivirlo por ellos, ya que ellos no lo pueden expresar. Entonces es uno de los factores más complejos. Eso carga emocionalmente tremendo. Y Hay días, una eutanasia es de las cosas más agotadoras que yo conozco. O sea, hablo de que tiene un componente o una expresión física en uno. Después de un turno en el que tuviste que poner una o más, el agotamiento es fuerte. Porque es que cuando todo acaba, es el sentimiento queda en uno, Claro. ¿cierto? Y entonces, lastimosamente, la veterinaria a nivel mundial tiene las tasas de suicidio más altas y de depresión más altas, y tenemos un problema que va de la mano, y es la falta de preparación emocional, ¿cierto? Primero, en las universidades no se habla del tema, o sea, no se va a hablar, no se toca el tema o no nos preparan para estas situaciones, como por lo menos hablo de Colombia, como en otros países ya se está haciendo, ¿cierto? Y si vamos a ver, como les mencionaba, la WASAVA tiene unos guidelines y ahí están unos artículos muy interesantes de estudios retrospectivos y prospectivos sobre esa temática de suicidios. Entonces empiezan a hacer, en comparación con otras profesiones, dentro de la misma profesión, subclasificación y ramificación. Entonces los cirujanos tienden a sufrir más por este tipo de razones, porque no pudieron salvar una mascota o porque el propietario no da el aval para hacer un tratamiento por términos económicos, cosa que no tiende a suceder en personas. Y ahí hay algo importante. Aunque en personas el componente económico también es muy fuerte, en personas el subsidio del gobierno salva muchas vidas que a nosotros se nos niegan. Y el agotamiento o el estrés o el dolor emocional que da uno saber que puede hacer algo por una mascota, pero no lo autorizan, no se puede, no hay recursos. Y hay un límite en el que uno como veterinario que uno se entrega y no conozco el veterinario que no haya regalado un examen también, porque es que no es que lo necesiten. O lo asume. No es lo económico. No, es que cuando digo regalado es que uno lo asume, exactamente. Claro. Mi mujer es que tuviera un sueldo extra para regalar, pero ¿quién la culpa? Claro. Es que la vida de ellas son sus pacientes y eso antes lo respeto y lo apoyo. Eso la motiva. Claro, totalmente. Entonces, el índole emocional es algo que tienen que entender que es una realidad de la profesión y que se van a enfrentar si la van a estudiar. ¿Qué haces vos con eso como persona? ¿Cuáles son tus estrategias para lidiar con eso, con tu salud mental y estar bien? Como Hoy nos preocupamos. Como profesional. A ver, hay días que no son fáciles, como en todos, ¿cierto? Yo personalmente me tomo como responsabilidad generar un ambiente positivo en la clínica, porque cuando uno siente cargado a una persona,
uno sabe que no va a ser otro día fácil para él, pero si uno se le vuelve también un factor de estrés, quejando como una queja más de él, porque está así, qué pereza, bueno, eso no le va a ayudar, ¿cierto? Entonces, uno de mis factores que más me ayuda es generar un ambiente positivo, buscar la charla, hasta en los momentos inapropiados. Yo creo que en los momentos inapropiados es que más se necesita el chiste, porque son las situaciones que liberan la tensión, ¿cierto? Les voy a ser honesto. ¿Yo qué hago para enfrentar los momentos de índole personal cuando estoy solo? Utilizo a mis mascotas. Ellos son mi colchón de emocional, ¿cierto? Ellos me detectan cuando yo estoy mal. Es el momento en que los gatos están encima y me están buscando. Pedro tiene ojos es para la mamá. Él es mi niño, pero él tiene ojos para la mamá. Pero cuando yo estoy mal, está acá encima, lamiéndome, buscándome, me chilla, me mueve. Yo solo quiero dormir y va y me despierta. Él nunca hace eso, excepto cuando yo estoy mal. Eso. O sea, que ellos, podría decirse que ellos nos entienden más a nosotros. Muchas veces sí, sin duda. Y es que hay un componente fisiológico que se despide en feromonas, en aumentos de frecuencia cardíaca, el idioma corporal. Esas, las feromonas, las citoquinas, todos estos son el idioma con el que se comunican las células y que nos comunicamos. Y ojo, las feromonas es el idioma hormonal con el que se comunica el cuerpo con el ambiente y con los demás seres. A nivel muy interesante. Es que, ojo, los seres humanos tenemos, fisiológico, me atrevería a decir. Fisiológico. Es que el ser humano, lastimosamente, con el paso del tiempo, ha disminuido su sensibilidad a la comunicación con el medio ambiente, ¿cierto? El órgano homeronasal, que se ubica acá en la papila entre la boca y la nariz, es el órgano que utilizan los animales para detectar feromonas del ambiente. Entonces uno ve al caballo que hace algo que se llama el reflejo de Fleming, que levantan el labio así. Están buscando captar feromonas, exactamente. Entonces así detectan a la yegua en celo, al macho estrogénico, al macho con testosterona y todo. Pero nosotros lo tenemos muy involucionado, pero ellos no. Ellos captan muchos de estas situaciones. Sí, la sensibilidad la hemos perdido bastante. Ahora, conectando con algo como el principio, se me fue la onda. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si alguien está aquí viendo este video y lo conoce a él de la clínica, es un familiar de él, es un amigo, entrena a fútbol con él, ya saben por qué hace chistes todos los segundos, todos los minutos, en todos los momentos. En los momentos incómodos. O sea, vos te has visto Rick y Morty. Sí, claro. algunas. Él es como Rick, que utiliza el humor para... Esa es mi manera de expresar. Pero en realidad es un rito de ayuda. O sea, si ustedes lo conocen a él, por favor, denle abrazos. Denle no me abracen, gracias. Bueno, no lo abracen ya. Pregúntenle él qué quiere, pero por favor. Y sobre todo, si le van haciendo muchos chistes. Muy tristes me dicen, te veo mal, toma 50,000. Eso. Una transferencia, dame tu cuenta. Exacto, no, pero pues sí. No, por lo menos ríanse de los chistes que él haga, por favor. Para que se sienta bien. Bueno, yo creo que pues ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos sobre lo que has construido siendo veterinario con tu mujer, el centro que tienes. O sea, quiero como que andemos en tu resto, todo. Marcas aliadas, de pronto, ahorita no hablamos cómo buscar a Prana. Listo, todo lo que a ver, gracias a Dios, tuve el apoyo de la clínica desde el momento, o sea, desde que estaba haciendo la práctica en La Salle, en la universidad donde me gradué. Pude ingresar a trabajar durante la práctica, ingresar a trabajar en la clínica llamada Animal Hospital en Sabaneta, que tiene mi amor infinito, ¿cierto? Detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia de Sabaneta. Okay. Siempre mi recomendación en el sur siempre va a ser Animal Hospital, porque uno es consciente de lo que está viviendo y de que se trabaja bajo el conocimiento de lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Y ya he tenido la oportunidad de crecer una rama independiente con mi mujer, que es Aupets Veterinarios, @AupetsVeterinarios en Instagram nos encuentran, que estamos empezando a prestar un servicio independiente de atención en casa, porque muchas veces se necesita, en especial la medicina felina lo necesita. Hay veces la visita a clínicas es compleja con gaticos y algunos perros también, o muchas veces por la facilidad y flexibilidad que uno tiene en horarios. Eso es algo que se necesita hoy en día. Como aliados tenemos, siempre lo voy a recomendar en mis pacientes, que recomiendo dietas crudas,
a Pranabarf, @Pranabarf lo encuentran en Instagram, porque he tenido de la mano el crecimiento de la empresa y sé que hacen las cosas muy bien estructuradas, muy buenas materias primas de calidad y lo más importante, lo hacen con un amor que se desborda de manera impresionante. También apoyo mucho el emprendimiento de una estudiante mía, Canuto, que es una dieta también natural, pero cocida. Y también he tenido buenos resultados con algunos pacientes que le he mandado, lo apoyo mucho, son muy juiciosos, hacen una muy buena estructuración del proyecto. Lo que siempre y más énfasis hago es, por favor, no le nieguen a sus mascotas lo que ustedes no se niegan a ustedes. Denle en salud, no le nieguen una consulta veterinaria cuando consideren. Prefiero que pequen de extremistas que de relajados, ¿cierto? Y denle buena comida. Ok, ¿y qué servicio es el que más te solicitan o qué servicio? Más que todo, vacunación, desparasitación y consulta general. Hay que ser francos, honestos. Yo no me voy a poner a hacer una cirugía en casa, no venga, está mal. Total. Para la clínica, que allá lo atendemos y demás, ¿cierto? Sí. Con la clínica tenemos una especie de alianza, entre comillas, ¿cierto? Súper. Muy bueno eso, claro. Claro. Entonces puede haber un primer contacto con vos a Nosotros domicilio remitimos ahí. y ya se mira a ver qué se necesita y ya sería en la Y en clínica. temas de asesoría, por ejemplo, si una persona dice, "Ve, es que mi perro, mi gato está bien, pero quisiera Claro, es que, hacer ojo, y eso es como- algo que se pierde mucho. Muchos animales por eso le cogen el odio a la clínica, entre comillas, porque es que solo van cuando se sienten mal. Y los animales son, nuevamente, ellos no tienen psique, ellos no entienden, ellos asocian. Entonces, si cada vez que van a la clínica es porque se sienten mal, los van a chuzar, a la clínica van a llegar con pánico. Y entender que las consultas de salud no siempre son porque está mal. Muchas veces necesito actualizar su plan sanitario y muchas veces necesito una simple revisión anual. Él ha estado bien, doc, pero verifiquemos que que no tengo una masita que no me he dado cuenta. ¿Sabes qué, doc? Efectivamente, no me había fijado los dientes que están súper mal, necesitamos limpieza dental. O que la raza también tiene como un defecto. Claro, y- muchas razas tienen enfermedades propias congénitas o predispuestas por genética. Como y- mi gata. Como la gata persa de Ruiz, exactamente. Que que llegaba a tu balcón. Exactamente. Hablamos de un gato real, ¿cierto? No era otro tipo de gata. Que tenía, claro, los persas, entonces están muy predispuestos a problemas respiratorios, gastrointestinales, de piel. Bulldog francés, yo vivo de los bulldog francés, yo no tengo que dar nada y se van a enfermar. Claro, porque vienen asociados a muchos problemas asociados a la raza. Y esa raza ha sido muy Muy. Yo creo que es la más modificada que actualmente. Mucho. Y la cuestión es esa. Entonces muchas veces esperan hasta que esté enfermo para una buena asesoría veterinaria, cuando muchas veces el mejor tipo de medicina es la preventiva. Exacto. Para todo. O sea, en realidad, En para uno todo. y en ellos. Cada cuánto uno debería tener como ese... Obviamente cuando el animal está Cuando mal, está etcétera. cachorro, el primer año, 2 veces al año como mínimo. 2 veces. Ok. Sí, y cuando está adulto, mínimo 1 vez al año. Ya cuando pasa la senilidad, yo siempre recomiendo de los 8 a 9 años en adelante, también 2 veces al año con toma de exámenes, porque tanto los perros como los gatos son cazadores, Ajá. ¿cierto? Y tienen que entender que un cazador naturalmente, por instinto, no tiende a mostrar enfermedad hasta que la ve muy avanzada. Entonces muchas enfermedades como problemas renales, problemas hepáticos, pueden dejarse avanzar mucho porque ellos lidian con ella y no la manifiestan hasta cuando ya está muy avanzada. Ok. Precisamente por ese instinto de no ser cazado. Supervivencia. De supervivencia. Claro, un enfermo pasa a ser de cazador a presa. Claro. Claro, yo me acuerdo mucho una vez que este man y yo estábamos en el Lleras de día, íbamos caminando, cuando vemos un gato así que pasa como un rayo por la vía Lo atropelló un carro. y lo alcanza a coger un carro. Y ve, impresionante. El carro le partió la columna y el gato solamente se podía mover así con las patas. Y aún así, con las manos, por pura supervivencia, llegó hasta un bosquecito de ahí, de esa canalización del Lleras. Entonces nos fuimos él y yo a buscarlo, pues yo estaba con el propio y yo estaba ahí en modo, ¿qué hay que hacer, doctor? Modo asistente, yo lo resucito, ¿qué es lo que hay que hacer? Y llegamos y ¿qué me dijiste vos cuando vimos el gato ahí? Y yo le dije, bueno, no hay nada por hacer. ¿Cierto? Yo le dije, pero yo no lo voy a dejar sufrir. Páseme una navaja que hay en el carro. ¿Y por qué? Yo no iba a dejar que el animal estuviera sufriendo con la columna partida y agonizando ahí. Yo iba a hacer una eutanasia. No iba a hacer eutanasia porque te iba a tener que ser un poco más agresivo, pero el animal falleció antes de que tuviéramos que hacer algo. Sí. Tremendo. O sea, se fue, se protegió lo que pudo. Se acogió en unas ramitas y al momento hizo la última respiración agónica.
Tremendo, tremendo. El mundo natural es muy tremendo, parce, tremendo. Bueno, ¿qué otra cosita podemos tocar como para que cerremos? ¿Qué podemos compartir con la audiencia? Ya hemos compartido mucho, ¿cierto? Mucha información. Sí. Para que la mastiquen bien. Exacto. mastiquen. Yo daría unas palabritas de cierre de conclusión. Listo. Tener mascota, tener animal, implica el tema de las 5 libertades, varios temas que hemos tocado aquí, y da mucho amor, genera mucho amor. O sea, los animales hoy en día se han vuelto un pilar de la sociedad, no por necesidad para que sobrevivamos como sociedad, pero sí se han vuelto una herramienta muy positiva en el núcleo familiar. Y Muy es bien. puro amor, no es utilidad. Quiero que terminemos con eso. Quedémonos con eso, no hay utilidad ya. Ya el animal no te sirve para nada útil. Es que ni como para antes. agarrar ratones, weón. Para sacar, no, hoy en día le pasan encima al gato. Sí. Pero el animal muchas veces se vuelve tu motor para el día a día. Y para estar mejor también, y para estar bien. Es puro amor, es como uno de los datos que yo traía, que las personas que tienen animal en casa llegan a la fase profunda del sueño más rápido que otras personas. Hay muchos factores de positivos médicamente. El ronroneo del gato está asociado a índoles de liberación de neurotransmisores de recuperación de heridas en humanos. Efectivamente, el acompañamiento de una mascota en cama profundiza el sueño, facilita se ha buscado o ayuda a la insomnia, por ejemplo. O sea, hay muchas situaciones que los animales lo curan a uno. Los animales son favorables para el hogar. Ay, doc, pero es que mi hijo es alérgico. Pues claro, entonces no aplicas en las categorías, o hoy en día hay diferentes opciones. Hay un concentrado para gatos que reduce la alergia del propietario, por ejemplo. O sea, hoy en día hay muchas opciones. Muchas soluciones. Lo que yo les digo es, no se cierren el corazón al amor que brinda una mascota. Excelente. Bueno, con esto cerramos. Eso es todo. Vamos a tener, ojalá, pues más episodios de pronto de otros temas para claro que sí. culturizar también el tema animal en el humano, ¿sí? Porque siguen habiendo muchos temas y muchas preguntas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. A ustedes, gracias por escuchar. Algunas palabras. Muchas gracias. Oigan, Amor gracias. y paz. Chao, chao. Que disfruten. Acuérdense de suscribirse. Eso.